Siento malos pensamientos. Siento malos pensamientos. 29 minutos van de las 5 de la tarde. Ya está en Malos Pensamientos. Si quiere puede subirse un poco el micrófono. Ahí está. Así se lo pone cómodo. Ya está en el estudio el futuro presidente de la República. Se lo voy a decir. No hable todavía, ¿eh? No hable. Oye, puede decir... Bien, ahí está. Eso se lo voy a decir a todos, o sea, no es porque usted viene a... Cualquiera que venga le voy a decir de cualquier color, ¿eh? ¿Se ve presidente? Bueno, atención. Atención. Mira, ¿sabés lo que? Vamos, ¿sabés qué? No lo que es. ¿Sabés qué? Voy a hacer un Instagram vivo en minutos. @PettinatiUy. Van a ver el presidente de la República. ¿Cómo? Ya está canchereando. ¿Puedo hacer un Instagram vivo? @PettinatiUy. Voy a hacer un Instagram, a ver, así. @PettinatiUy. Directo. ¿Estás haciendo un vivo en Instagram? Estamos transmitiendo en directo en este momento este nuevo ciclo de entrevistas que tenemos con los candidatos a presidente de la República. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Soy el primero en que le digo presidente. El primero, y suena raro. Y el único, porque... Y el único. Sí. Y el último. No sabemos si el último. No sé. Pero se lo voy a decir a todos, no Bueno. es algo que se lo diga a usted solamente. Está bien. Estamos inaugurando una nueva sección de candidatos a la presidencia de la República. ¿Cómo está Eduardo Lust? Doctor. Sí, estoy bien. O sea, el hecho de ser candidato el candidato a la presidencia todavía no lo asumí. Ajá. ¿No? Pues es un título simbólico muy pesado. Ser candidato a la presidencia. Claro. Como uno sabe que no va a ser presidente. Pero ya sabe, esto es el titular. Sí. Esto es el titular. El tipo acaba de confirmar que no va a salir presidente. Exactamente. Hay gente que me dice, no tenés que decir eso. Ajá. ¿No? Vos tenés que decir que sí, que vamos a ganar, pero no es realista, ¿no? Entonces, si todas las encuestas hablan de otras personas que tienen más posibilidad. Sí. Además es un partido nuevo. Un partido nuevo. El Partido Constitucional Ambientalista. Constitucional Ambientalista. PCA. PCA. En enero de este año había 28 partidos con posibilidad de llegar a octubre. ¿Cuántos quedaron? 11. Bien, pasamos la primera fase. Pasamos a la primera fase, que es muy difícil. Ajá. Toda la estructura que se tuvo que armar, casi en forma doméstica o artesanal, hacer la convención. Ahora vamos a hablar de Sí. eso. Pero quiero que ahí al sepa... cargo. Ahora vamos a hablar de eso, pero quiero que sepa que estamos en vivo en Instagram en este momento. Y quiero que sepa que es el primer candidato en ser invitado. Sí, Que es un honor. Aceptó el reto y está usted ante la mejor audiencia del mundo. Sí, no me cabe duda. Y la más numerosa. No es la primera vez que se sienta frente a este micrófono. No, incluso la vez anterior que vine, más de una vez, fue para mí un trampolín. Porque la nota que me hicieron el año pasado... Usted ya había abandonado Cabildo Abierto. Ya había abandonado Cabildo Abierto. Ajá. Tuvo mucha repercusión en su momento y hasta ahora tiene repercusión. Pero fue una nota distinta. Hablamos de todo. Sí, claro. De religión, de filosofía, de literatura, de la vida, de política. Entonces fue como no fue una nota, fue una conversación. Y eso creo que fue su atractivo. O sea que no que hubiera una persona que entrevista y un entrevistado, fue una conversación en la cual las dos partes aportamos de igual forma. Muy bien. Y eso lo hizo atractivo. Bueno, bienvenido, Lust. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya confirmó que no va a ser presidente. Y pero, según las encuestas. Según las encuestas. Pero podría conseguir una banca, ¿no? La banca creo que es segura.
¿Diputados? Sí, la banca de diputados creo que está segura. ¿Por qué está segura? Y bueno, porque yo salí diputado por Montevideo Ujú. en el año 19, dentro de Cabildo Abierto, con los votos de gente de Montevideo. Ujú. Con el gran locomotora, diría yo, de Manini Ríos, que era el candidato, yo diría, estrella en ese momento. Ujú. ¿Ahora es estrellado? Y ahora ya no dejó de ser candidato estrella, dejó de ser la novedad, Ujú. y ahora uno tiene que salir a buscar los votos por uno mismo. Ujú. Pero a mí siempre me quedó la duda de si ese año que yo salí diputado, si bien yo lo reconozco al general Manini Ríos, básicamente, la importancia de haber estado en su partido, es cierto que Cabildo tenía varias listas en Montevideo. Y la gente entre otras, optó por la mía. Así que me da cierta expectativa de que la gente pudiera Lo siga elegir. acompañando. Claro. Y ¿Qué no- le pasó en el dedo? ¿Que Pero- lo está ocultando? ¿Está ocultando el dedo? ¿Qué tiene? Y le termino. Tenemos, atención, el candidato a presidente sufrió un atentado. Tuve un accidente doméstico. Un accidente doméstico. Accidente doméstico, sí. Último momento. Tenemos Cocinando en casa. un candidato enfermo. Sí, no es un pequeño Para- corte. ¿Qué se hizo? Es un pequeño corte, no tiene ¿Qué consecuencias. estaba pero- cocinando? En realidad ya había hecho un asado. Sí. Yo hago un asado por semana. Ah. Y después, ¿Todos los domingos? todos los domingos. Todos los domingos. Y después lo fracciono Sí. en porciones ¿A quién? al asado. Ah, por suerte. Y lo pongo en el freezer. Sí. Y después todas las noches como lo mismo. Carne con algo. Las sobras. Sí. Ujú. Entonces haciéndome una verdura, una ensalada para acompañar el asado, me corté. Y no es nada grave, pero no queda lindo estéticamente. No importa, pero el otro dedo también. El otro también. ¿Pero qué esto tiene? no fue un corte. Esto ¿Qué fue hace con los dedos? trabajando en el jardín de casa. ¿Pero qué se hizo en el jardín? ¿Qué tiene? Bueno, acá me golpeé. Se golpeó. Me golpeé con la leña. Ah, claro. Entonces Bueno. hay que usar guantes. Tenga cuidado. Voy a tener cuidado, Tenga sí. cuidado. Bueno, si quiere ser presidente tiene que tener las manos limpias. Las manos limpias. Mani puliti. Sí, exactamente. Muy Claro. bien, manos limpias. No, y le termino el razonamiento. En esta elección de octubre, nosotros podemos conseguir votos de todo el país. Esa es la diferencia con la anterior. O sea, en el caso mío yo puedo ser diputado si consigo 25.000 votos en toda la República. Bueno, ¿nos puede llevar de secretario? Porque este programa se escucha en todo el país. Claro, Si tuviera que garpar esto, no lo puedo pagar. Es decir, si tuviera que garpar no me preocupa porque no lo pagaría. Está No bien. vendría porque Claro. la publicidad, el espacio tiene su valor. ujú, Y un espacio que tiene muchos oyentes tiene más valor. está bien, pero esto no es publicidad, esto es una charla para que la gente conozca Sí, claro. al ser humano detrás de todos los candidatos. Claro. Van a venir todos los candidatos fuertes, ¿no? Ujú. Usted dentro de lo que son los partidos menores, es uno de los más fuertes, Bueno. porque además tiene experiencia legislativa. Sí, No confirmamos todavía con todos. bueno, espero que vengan todos. Me falta el que no habla. El ex intendente Orsi. Ah, ¿sabía que estaba hablando de él? Y si me dice que no habla, él dice que no va a los actos. Ajá. Y creo que elige también muy bien las notas. No, está muy mal que elija bien Mm. la nota. Está Va a mal. venir, va a venir, Bueno, va a venir, bueno, va a bueno, venir. sí. Bueno, ¿le puedo cortar el Instagram? Sí. Así no pienso en Instagram y pienso en la audiencia, que es lo más importante, ¿no? Yo siempre pienso en la audiencia, pero teniendo el Instagram acá, me distraigo un poco, ¿sabe? Es una tentación. ¿Tiene Instagram usted? Sí, pero no sé usarlo. Bueno, el presidente de la República no sabe usar el Instagram. No. No, ¿y quién se lo maneja? Mis hijas, Ujú. Julieta y Sofía, y la gente que trabaja conmigo pero básicamente mis hijas. Ujú. Que dice que hay que tener, o sea, nosotros tenemos redes y las redes es una herramienta extraordinaria, pero hay que saber usarlas, manejarlas Ujú. y nosotros somos de otra época. Entonces toda esa tecnología que es tremenda. Cuando usted dice nosotros, ¿me está incluyendo a mí? No, hablo No, de mí. le pido Habla de por mí. favor. Le Nada más pido- acá el programa el Instagram es una herramienta clave. Claro. Para usted también. Sí, claro, porque nosotros nos comunicamos por ahí muchas veces. Ajá.
O sea, el mensaje a a la gran cantidad de personas llega por ahí. Estamos con Eduardo Lust, candidato a la presidencia de la República por el Partido Constitucional Ambientalista. ¿Por qué eligió ese nombre? Y porque son los dos perfiles que caracterizan al partido. El tema constitucional, que es por mi formación. Usted es profesor en Derecho Constitucional, docente. Sí, en la Universidad de la República. En la Universidad de la República del año 93. ¿Sigue siendo docente? Sí, sí. ¿Usted cree que sus alumnos lo van a votar? Sí, creo que algunos van a votar. No sé si todos. ¿Usted hace proselitismo político en las clases? No, nunca hice, porque la materia nuestra es muy difícil, porque hay que hablar de política. Pero usted puede entrar con algo de voto, no, nunca, una remera. Nunca lo hice. Nunca lo hizo. Los libros, incluso los primeros libros de Derecho Constitucional, eran tratados de ciencia política. Uh-huh. Acá no se puede hablar de política partidaria, pero no se puede dar Derecho Constitucional sin hablar de política en el sentido macro. Claro. Entonces me estaba comentando del nombre del partido. Sí, constitucional. En la Constitución está todo. Uh-huh. Hay que conocerla. ¿Usted cree que los políticos conocen la Constitución? No, muchos de ellos no. Uh-huh. Hay un catedrático fallecido que decía que cuando el presidente juraba, cuando uno asume la presidencia, sí, que capaz me pasa, hay que jurar. Sí. Entonces, el juramento está en la Constitución. Y entonces parte digamos, de la oración, por decirlo de alguna forma, dice que juro, etcétera, cuidar y guardar la Constitución. Esa palabra guardar está dicha en el sentido de cuidarla. Sí, y no de guardarla, encajonarla. Claro, y el profesor decía, algunos creen que es ponerla en un cajón. Claro. Bueno, entonces nosotros defendemos la Constitución porque en la Constitución está todo, es un documento extraordinario. Uh-huh. Después el tema ambiental es un tema muy importante que hoy abarca todas las materias. Es decir, hay una economía ambiental, todos los ministerios tienen un perfil ambiental. Uh-huh. Ya no es el agua y el aire. Y después nosotros tenemos una característica que no pudo entrar en el nombre porque sería muy complejo, que es que todos los partidos, casi todos los partidos, tienen como ideologías. ¿Cuál es la ideología del Partido Constitucional Ambientalista? Bueno, nosotros no tenemos, esa es la diferencia. Pero acá hay un error. Sí. ¿Cómo no va a tener ideología el Partido Constitucional Ambientalista? No, la debe de tener incluso, aunque sea, por descarte. No son comunistas. No, claramente, eso no somos. No son fascistas. No. O sea, no están ni a la izquierda ni a la derecha. No, exactamente. Entonces podemos seguir descartando. No son socialistas. No, porque el socialismo es el peor régimen. ¿Cómo? El socialismo es el peor. Uh-huh. Porque usted no se olvida que el comunismo nunca se llegó. El socialismo era el camino al comunismo. Sí. Entonces, la teoría se iba a perfeccionar cuando se lograra el comunismo. Uh-huh. Por eso la URSS era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Claro. Eran socialistas. Ajá. Hitler era el Partido Nacional Socialista, claro. El Partido Obrero Alemán. Uh-huh. Mussolini era socialista, uh-huh, primer redactor de la revista socialista. Tabaré Vázquez era socialista. Tabaré Vázquez era socialista. Entonces las experiencias socialistas fracasaron. Fracasaron porque ya no quedan. Nunca llegaron al comunismo. Entonces... Perdón, ¿en Cuba no hay comunismo? En Cuba hay socialismo. ¿No hay comunismo? No hay comunismo. Uh-huh. Pero nosotros generalizamos y decimos es un régimen comunista. Sí. Pero en la teoría pura, al comunismo se iba a llegar cuando o sea, la cúspide del socialismo era la desaparición del Estado. Tanto que el propio Marx dijo, cuando nosotros lleguemos, para la persona que quiera saber lo que era el Estado va a tener que ir a un museo. Y en el museo va a encontrar el hacha de bronce, la rueca y el Estado. Uh-huh. Entonces eso avanzó, cambió mucho. Entonces todos los países recorrieron el camino del socialismo. ¿El socialismo es el peor régimen? Es el peor régimen porque es el camino al comunismo. Que el comunismo sería la culminación del socialismo. Sería el caos. Sería el caos. Ahí está. Pero nosotros, ¿cuál es la diferencia? Que eso es clave. Uh-huh. ¿Usted está queriendo decir indirectamente o directamente, o lo está diciendo, que dentro del Frente Amplio está el peor régimen y el caos? En el Frente Amplio está el Partido Comunista. El caos. El caos.
que sería lo que ellos tienen como meta, llegar al comunismo. Está el Partido Socialista. O sea, el camino, peor régimen. El peor régimen demostrado. Porque esto no es una opinión subjetiva. Claro, no es algo que se le ocurrió a usted. No, es algo que la ciencia lo demostró. Y la historia. Claro, y la historia y la realidad. Los propios socialistas, el propio socialista o el que se dice comunista en Uruguay, cuando tiene que irse del Uruguay no se va a un régimen socialista o comunista, a no ser que fuera protegido por el sistema, como se fue a Arismendi, por ejemplo. A la URSS. A la URSS. Sino que toda la gente va a los otros regímenes. Al imperio. A lo que hay libertad. Entonces el partido nuestro, ¿qué es lo que hace? Nosotros vamos a la filosofía política. No tiene ideología, tiene filosofía. Filosofía. ¿Qué es lo que tiene la filosofía? La pregunta. Las ideologías tienen la respuesta. Yo sé cómo terminar con esto, yo sé cómo terminar con aquello. La filosofía tiene las respuestas. La filosofía tiene las preguntas. Las preguntas. La ideología las respuestas. Ajá, bien. Entonces, en ese enfrentamiento de ideología, entonces cuando usted tiene la pregunta, usted por ejemplo no tiene que decir, o no tiene que decir, nosotros en lugar de decir, en el Uruguay hay asentamientos, que eso es un hecho notorio. Sí. Hay que preguntarse por qué hay. ¿Por qué hay asentamiento en un país donde sobra tierra y falta gente y un país rico? Entonces si usted dice, no dice, hay asentamientos, sí, eso es obvio. Ahora, ¿por qué hay asentamiento? Y la filosofía es la pregunta. La persona que pregunta está filosofando. De repente no hace una filosofía de academia. O sea, no sabe si es un estoico o un aristotélico, eso no importa. Además, eso ya pasó a la historia. Los filósofos del siglo XXI, que hay muchos, se preguntan los problemas del siglo XXI. ¿Por qué en la mejor época de la humanidad, que es esta, todo el mundo, redondeando, no digo todo el mundo porque no hay que generalizar, ¿por qué la enfermedad de la mejor época de la humanidad es la depresión? ¿Por qué razón? Bueno, entonces el filósofo se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la gente si están... Hay un filósofo austríaco, pero que hizo toda su carrera en Estados Unidos, que en el año 87, cuando le hacen un homenaje, él dice, no vivo en el mejor de los mundos, pero sí en el mejor mundo conocido. Y eso yo lo sostengo a capa y espada. Este es el mejor mundo conocido. Dese cuenta que, por ejemplo, si uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo tiene el ser humano erguido en el planeta? El Homo sapiens. Y dice, bueno, no sé, 150.000 años, 200.000 años. ¿Qué sabemos de esos 150.000 años? Nada. Hasta que en el año 6.000 a.C. aparece la escritura. Entonces, al aparecer la escritura empieza la historia. Del 6.000 al 150 es la prehistoria, no sabemos nada. Empieza la historia. A no ser por las cavernas. Claro, pero sabemos... Las pinturas rupestres. Ahí está, que son accidentes geográficos, pero no, o sea, muestras de una civilización. Empieza la historia, y en el 4000 empiezan a aparecer las religiones. El Antiguo Testamento, el cristianismo y el Nuevo Testamento, el año 0, digamos. El Islam, en el año 510 después de Cristo. La espiritualidad china, que no es una religión, pero es una especie de religión. Confucio y Lao Tse, que fueron contemporáneos, curiosísimo, 5.000 años. La espiritualidad del budismo. Los dioses de Grecia, es una especie de religión, el año 700 en la ciudad de Mileto, el primer filósofo. Entonces ahí empieza una nueva civilización. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 1500 que una persona inventa la imprenta. Gutenberg. Y después empieza en el año 1700, aparecen los filósofos del Estado, que es lo que nosotros proponemos para soluciones de hoy, no en aquella época. Y hasta el año 1900, mire lo que le digo, estaba hablando de 150.000 años. Hasta el año 1900 el 80% de vinimos muy rápido. Sí, pero yo para no aburrirlo. Sí. Pero hasta el año 1900 el 80% de la humanidad era pobre y analfabeta. Hoy el 80% de la humanidad, tomando esto entre comillas, lo que voy a decir, es rica entre comillas, o sea, salió de la pobreza. Exacto. Y está alfabetizada. Y estamos hablando de 100 años, en 150.000. O sea que este es el mejor momento del ser humano. Y si avanzamos un poquito más, este momento
del año 2000 al 2025, es el mejor momento. Ahora, si usted dice es el mejor momento de la humanidad, en un país rico, como dijo, en un país donde no debería faltar nada y poca gente, ¿por qué hay asentamientos? Que era la pregunta que nos hicimos. Porque el sistema político nuestro, que formalmente es muy bueno, formalmente, nosotros en la facultad decimos en el mundo para redondear hay 200 países, redondeando. Sí. 40 son estados de derecho, hay 160 que no son. Y el otro día ¿Y que vendrían a ser qué? Tienen otra forma de gobierno que no respetan los derechos básicos de una democracia. Bueno, O sea, son demasiados, ¿eh? Y bueno, todo el mundo árabe son principados. Ellos harán edificios de 180 pisos, pero la mujer no maneja. ¿No? Usted puede estar en Dubái y si quiere tomar una bebida alcohólica, capaz que el príncipe la toma, pero yo no la puedo tomar. No hablemos de África, ¿no? Tan castigada. Sí. El lejano oriente, ¿no? Si usted va a ponerse a hablar así en los discursos candidato a presidente, sí, le voy a decir... No vota nadie. No, la gente lo puede llegar a votar, pero van a ir desapareciendo, la gente va a ir a comerse un chorizo al pan en vez de escucharlo. Pero está muy bien lo que cuenta. No, ahora, yo una pregunta concreta. Porque usted me hizo una pregunta concreta. Sí. Entonces cuando me dijo, ¿qué son los otros países que no son estados de derecho? Entonces y el otro día el intendente Orsi, que usted lo va a tener invitado, dijo algo parecido sin saberlo. Sí. Porque dijo, cuando le preguntaron a Orsi por qué no condenaba a Venezuela. Viste que usted tiene que decir que Venezuela es una dictadura. ¿Usted considera que es una dictadura Venezuela? Sí, es una dictadura. Sí. El frente no ¿Maduro es dictador? Sí, no hay duda. Ajá. En un país donde no hay separación de poderes, no hay poder judicial, no hay libertad de prensa, se hacen elecciones con proscripto. Y no se respetan los derechos humanos. Claro. Ahora, ¿por qué Orsi no lo condena? ¿Por qué no lo condena Orsi? Porque el frente no quiere que Maduro publique las actas. ¿Por qué no quiere que Maduro publique las actas? El frente tiene miedo que Maduro publique los contratos. ¿Y en esos contratos está Uruguay? Está el Frente Amplio. El gobierno de Mujica, recuerda que el diputado Placeres hizo 48 viajes a Venezuela. Sí. Y ese hijo le decían el hijo adoptivo de Mujica. Sí. Incluso vivía con Mujica, en el mismo predio. Claro. Y ahí fueron una cantidad de negocios que en el gobierno de Mujica se hicieron con Venezuela. Negocios que fueron todos sospechados. ¿Negocios turbios? Negocios turbios. ¿Y por qué usted estuvo en el Parlamento? Sí. ¿Y por qué nunca levantó la mano para hablar de los negocios turbios que hizo el Frente Amplio con Venezuela? Porque esos negocios, algunos de ellos se denunciaron, se investigaron y se archivaron. ¿Y quién los archivó? Y lo archiva la Fiscalía, donde se investigan. Sí. Porque el sistema político primero o sea, el gobierno, los partidos, primero crearon el sistema que le permite hacer las cosas. Por ejemplo, el fiscal Pacheco, uno de los fiscales, dijo hace un tiempo atrás, con el caso de Gas Sayago, dice, si hubiera existido la LUC, los responsables de Gas Sayago estarían presos. Ajá. Pero como eso se castiga a partir de la LUC, cuando lo hicieron era legal. O sea, el sistema, los políticos crearon un sistema que cuando, en el caso ahora, por ejemplo, del pasaporte famoso. Estamos hablando de Sebastián Marcet. De Sebastián Marcet. ¿Qué dijo el fiscal? Bueno, que los ministros mintieron no importa, el fiscal es una opinión del fiscal, ¿no? ¿Se extralimitó el fiscal al decir que los ministros mintieron? Y claro, porque el fiscal lo que tiene que ver es si hay delito. Después si mintieron, si la mentira tiene como consecuencia que no se comezca el delito, sí, pero como ¿Ocultar es mentir? Ocultar no es mentir. Mentir es decir algo deliberadamente que no es cierto, en beneficio de algo doloso. Ahora, si a usted no le preguntan algo, usted no miente, no le preguntan. A propósito, ¿cree que Mario Vergara fue un mal interpelante? Bueno, el Frente Amplio hizo una interpelación muy light. ¿No estaba preparada para interpelarlo? No estaba preparada y hubo preguntas clave que no hicieron. Pero el gobierno el gobierno hizo una estrategia que tampoco fue muy buena, porque tuvieron que renunciar varios ministros. Sí. No se probó que cometieran ningún delito. Entonces, todas las leyes que se han, volviendo a Venezuela y terminando, primero allanaron el camino
le permiten hacer determinadas cosas. Entonces, cuando usted lo denuncia, eso dice, es desprolijo, es arbitrario, es falta de ética, yo qué sé, lo otro. Dice, entonces los fiscales dicen, pero es legal. Se ajustó a derecho, la entrega del pasaporte, eso es cierto. Exactamente, entonces dice, será lo que será, pero es legal. ¿Fue un error darle el pasaporte, más allá de que sea o que haya sido algo legítimo desde el punto de vista legal? Para mí fue un error. Fue un error porque si la administración hubiera querido demorar el pasaporte, lo demora. Uno va a tramitar una partida de nacimiento y le dicen, está para el miércoles. Y va el miércoles y el funcionario dice, mira, no está, vení el viernes. Y te va el viernes. Entonces, como ya había información del perfil del detenido, del perfil de Merced, había información, y el gobierno estaba, y el subsecretario del Ministerio del Interior, Maciel, estaba atrás de esa información, según lo que declaró él, podría haber esperado, pero legalmente había que otorgarlo. Entonces eso salió. Y con los negocios con Venezuela pasó algo similar. Es decir, se sospecha, se dice, se dan datos periodísticos, hay investigaciones periodísticas, etcétera, pero luego eso se diluye porque hay un cúmulo de leyes que permiten hacer lo que se hace. Por ejemplo... Ahora, pero está mal eso. ¿Cómo vamos a permitir vivir en un país donde hay un cúmulo de leyes que permiten hacer cosas turbias o dolosas? Bueno, porque el Parlamento aprobó esas leyes. Por eso nosotros fundamos el partido y queremos que ajustar esa administración. ¿Y por qué no lo hizo antes? Yo propuse proyectos. Le pongo un ejemplo. Dígame. En la ley de financiación de los partidos políticos. Sí. Es una ley en la cual dice quién le puede donar dinero a los... O sea, cómo los partidos pueden obtener dinero. Entre varias de esas formas está la donación. ¿Quién le puede donar dinero a un partido? Entonces hay un artículo que dice, las empresas que ganan una licitación o que se le otorga una concesión no pueden donarle dinero a los políticos. Y está bien, porque puede haber una sospecha. Sí. Gana la licitación y... Entonces cuando terminó esa sesión, después que se aprobó lo que vino de la comisión, vienen los aditivos. Los aditivos es lo que el diputado propone fuera del texto. Entonces yo propuse un aditivo y dije que se hiciera la misma prohibición para las empresas que se instalaran en el Uruguay en virtud de un contrato de inversión. Que son empresas que vienen del extranjero, que el Uruguay los atrae no cobrándole impuestos, entonces ellos vienen y se instalan porque tienen beneficios fiscales y tributarios, etc. Entonces yo dije, es lo mismo que el que gana una licitación. O sea, yo puedo pensar... Tengo derecho a pensar que esas empresas que se instalaron acá, que no pagan nada, solo el BPS, tengan un acto de generosidad con los partidos políticos que le permitieron eso. Eso es tener malos pensamientos. Malos pensamientos, una frase de Nietzsche. Y... Todos los pensamientos son malos. Todos los pensamientos son malos. Por eso este programa se llama... Malos pensamientos, exacto. Entonces yo propuse ese artículo. Sí. ¿Y qué pasó? Y el único que lo voté fui yo. Naufragó. Después yo he tratado en la Comisión de Lavado de Activos de que hay un artículo de una ley que permite los contratos secretos, reservados o confidenciales. Y hay cierta información que está bien que sea secreta, reservada y confidencial. Por ejemplo, esto es una empresa. El público no tiene por qué saber la interna de esta empresa, desde el punto de vista contable, financiero, la estrategia de la empresa para estar en el lugar que está. Pero hay determinada materia que cuando usted contrata con el Estado... digamos que el pueblo, la gente o el Poder Legislativo debería enterarse. Para evitar eso hay que derogar un artículo de una ley para precisar hasta dónde puede estar el secreto. Y eso no se deroga. Entonces, ir contra ese sistema es difícil, pero uno lo propone. Recién hablaba de cómo se bancan los partidos políticos, cómo se financian los partidos políticos. ¿A usted lo quisieron ayudar? Sí, eso fue una anécdota que yo conté, casi se deslizó, porque no era el tema, pero el periodista me pregunta si el narcotráfico si afectó a los políticos. Usted, contésteme primero eso entonces. ¿Usted cree que los narcos se metieron dentro de lo que es el financiamiento de los partidos políticos o dentro de la política? Yo creo que claro, el narco no se presenta como narco.
Me dice, mire, Sí. yo soy un narco. Ajá. Se presentan como empresarios. ¿Y a usted se lo presentaron como empresarios o como narcos? No, a mí como empresario. Ajá. Este- ¿Dónde estaba usted? En el Palacio Legislativo. ¿Fueron a visitarlo a usted? Sí. 2 empresarios. 2 empresarios. Ajá. ¿Qué pinta tenían? Bien, Esto está correcto. muy mal porque Sí, uno puede ser. estaría prejuzgando Sí. a través de la pinta, pero bueno, qué sé yo. Entonces, Eso es... usted recibió a 2 ciudadanos. pero todos hacemos eso, ¿qué pinta tiene? Ajá. Eso es un racismo antropológico, como yo, pero es Sí, inevitable. obvio. Hasta para conseguir pareja. En todo aspecto. Claro. En todo aspecto. Entonces, usted estaba en el Parlamento, ¿recibió una llamada usted? No, un amigo, una persona de mi amistad me dice, mira, hay una persona que yo conozco Sí. que quieren hacerte una consulta. Y yo le dije, que vengan, porque todo el mundo va. Claro, obvio. Y bueno, fueron ahí, incluso como yo hago muchas cosas, hago así media por teléfono, no tengo ni agenda, muchos temas. Bueno, pero si quiere ser presidente, le pido por favor. Ahí sí. Vamos a regalarle una agenda. Nos estamos organizando. Sí. Entonces vienen estas 2 personas y me plantean un tema que era naturaleza jurisdiccional. Ujú. A ver si para pedirme una opinión de un tema jurídico. ¿Usted ya empezó a olfatear algo raro? Sí, cuando vi cuál era el objeto de la consulta. ¿Cuál era el objeto de El la objeto de la consulta era unas personas que estaban en el ámbito penal, Sí. y que estaban... ¿Del lado de adentro o del lado de afuera? No, estaban presos. Ajá. Estaban presos. Creo que estaban presos. Y sin sentencia. Estaban en el proceso del dictado de la sentencia. Ujú. Entonces ahí me pide una opinión, digamos, como jurista, entre comillas, Sí. sobre cuál podría haber sido el contenido de esa sentencia, cuál sería. Entonces yo le dije que yo no era penalista, Ujú. por suerte, ¿no? Entonces, El empresario. cuando yo le dije eso, me Sí. escucharon respetuosamente y me dijeron si yo podía intervenir o hacer algo en ese asunto. Ah. Es el famoso, ¿cómo podemos arreglar esto de otra manera? Y yo le dije que no podía. Claro. Y bueno, y se terminó la reunión, que fue muy correcta, Sí. porque había mucha gente que me va a hacer consultas jurídicas, Ajá. ¿no? De este tipo. Se terminó la reunión que fue muy correcta, digamos, en el trato, y una de las personas que eran 2 que no había hablado, cuando estábamos en el pasillo de ahí del edificio, que yo salí, los acompañé y les di la mano, Sí, gracias por venir. uno de ellos cuando me da la mano, me mira y me dice que si yo reveía Ujú. esa respuesta Ahí está. y había un resultado, ¿A qué se refiere con resultado? o sea que se hiciera una gestión de lo que ellos me plantearon, dice su campaña está financiada. Entonces, por el objeto de la consulta que me hicieron, que tenía que ver con el tema del narcotráfico, Sí. yo dije, esta gente está en este tema. Ah. Eso fue hace más de un año. ¿Y no le pasa nada. ofrecieron financiar su campaña? Sí, fue así el comentario. ¿Y fue usted ese. dijo que no? Y yo dije muchas gracias. No, dije claro que sí. Pero no lo vi más. Pero vieja, imagínese, Avenida Italia lleno de vía pública, Sí. luz, presidente. Pero la gente que nos conoce sabe que si yo hago eso, hay algo raro. Porque nosotros no tenemos capacidad económica. ¿Cuánta gente lo votó, Lust, en las internas? Entonces, si yo hago mucha publicidad, Sí, algo raro hay. sí. Vio que la Divina Comedia empieza en la mitad del camino de nuestra vida, hallame dentro de una selva oscura por extraviarme de la recta vía. Tenía 35 años cuando escribió Dante. Dante Alighieri. Y entonces se desvió, porque resulta que si no tenía ¿Usted nada... se desvió alguna vez? Me he desviado, sí. Todo el ¿En qué mundo. sentido? Porque uno es humano. Ujú. Y bueno, el desvío mío han sido, yo diría, nunca racionales, con ánimo de causar un dolor, Sí. así. Pero a veces emocionalmente... Cuando no es racional, es pasional. Es pasional o es emocional. Ujú. No mucho, porque yo tengo, no sé, soy una persona con bastante conducta y autocontrol y todo. Ujú. Pero todo el mundo se desvía porque si no, no sería humano. Ujú. Entonces, esa fue la anécdota. Después yo no los vi más. Incluso más si tuviera, esto lo digo honestamente, un periodista, no, un diputado, que creo que con no demasiado buena fe, dijo, espero que Luz haya hecho la denuncia.
Y yo le dije, eso que me pasó a mí no es un delito. Claro. Que venga una persona y diga, mirá, si haces esto, ahí no hay delito, ¿qué voy a hacer? Y después si yo digo, me dijeron, va a decir, no, yo no le dije nada. Ahora, si vos querés hacer un circo, sí, andá a presentar la denuncia. ¿Hay mucho circo en el Parlamento, en diputados? ¿Hay mucho diputado circense? Sí, el diputado es una cosa curiosa. Porque, ¿qué conoció? Porque usted arrancó en diputados en el año 2020. Sí, 2020. El 15 de febrero, ¿no? Sí. Entonces, allí se encontró con un trabajo nuevo en su vida. Un trabajo nuevo, absolutamente distinto. Uh-huh. Ya de entrada tuve como una presencia un poco diferente, porque una de las primeras leyes que se votaron fue correr las elecciones departamentales por el coronavirus, Sí. que eran en mayo. Sí. Y se adoptó una decisión para mí inconveniente, ilegal. Lo que se hizo fue ilegal. ¿Ilegal? Sí, para mí. Sí. Entonces, como era algo que que no se discutía que había que correr las elecciones, Uh-huh. se pone a votación, entonces 99, dijo la secretaria. Y usted no había levantado Y yo había la- votado en contra, entonces pedí que se ratificara. Sí. Entonces se va a ratificar y el presidente, que era Martín Lema, dice 98-99, Luz votó en contra. Eso quedó ahí, Sí. me llamó la atención porque yo era... Y después tuve como de entrada el llamado a sala de 4 ministros por el tema de UPM, Uh-huh. que fue una experiencia extraordinaria para mí, porque fueron 4 ministros simultáneos y el presidente de la República, que no va a los llamados a sala, fue. No tuvo las 15 horas, tuvo un ratito. Entonces para mí fue muy impresionante entrar ahí. ¿Ese fue su momento de gloria dentro de diputados? Un momento de gloria no he tenido, pero fue, yo diría, un momento en el cual me sentí como más preocupado de cuál iba a ser mi papel. Uh-huh. Porque yo tenía que hacerle ver a los ministros no me entendieron, porque los ministros eran del Partido Nacional. ¿Y qué tiene que ver eso? Y de Cabildo Abierto. Y yo iba a interpelar, yo los llamé a ellos para interpelar la gestión del Frente Amplio. Uh-huh. Porque ellos qué culpa tenían de lo que ha hecho el Frente. Sí. Pero ¿Y sí, por qué lo llamó entonces? porque yo quería demostrar Sí. la mal gestión que había hecho el Frente en esos temas, Sí. y que este gobierno, si quería, podía mejorar algo eso, no evitarlo, pero podía mejorarlo bastante. Uh-huh. Y no le quiero robar tiempo, porque a la gente no le interesa, pero le digo como anécdota. Sí. Cuando un legislador interpela a un ministro, llama a sala. Sí. La palabra interpelación no existe. Es el llamado a sala. Pero la gente le dice interpelación. Se le avisa al ministro. Mirá que el diputado Luz te quiere... Entonces decirle que voy el 28 de septiembre. Perfecto. Porque tengo que prepararme. Claro. Y bueno, y él también. Uh-huh. Yo propuse la interpelación a las 2 de la tarde. Y a las 4 estaban los ministros en el Parlamento. Eso nunca pasó en la historia. Que ya estuvieran ahí. Uh-huh. Eso ya vi que era muy raro. Dijo, ya estaban acá, ¿no? Incluso me trataban de persuadir que no la hiciera. Y yo dije, bueno, yo la puedo hacer a las 4 de la tarde. Yo no tengo problema. Yo me sentía con capacidad de hacerla. Ahora, yo no sé si ellos van a ser capaces de responder el cuestionario que yo haría en una interpelación con esta regla de juego. ¿Y cómo se sintió en esa interpelación? Entonces me dijeron, para cuidar a los Sí. ministros, entre comillas, lo pasaron para unos días más adelante. Uh-huh. Y ese llamado a sala para mí fue muy importante y fue el momento que yo tuve ahí. Dije, bueno, me acuerdo, yo me puse una pequeña antesala que al lado de la cámara, me quedé ahí. La noche anterior en mi casa agarré una mesa grande con una cantidad de documentos. Uh-huh. La fila que yo me siento quedó libre para que yo tuviera todos los asientos para poner mis cosas. Y dije, voy a hacer de cuenta que entro a clase. O sea, había 100 personas, 99 diputados y muchos funcionarios y mucha gente. Digo, voy a hacer de cuenta que entro a una clase, porque si pienso que voy a ir a una cámara a interpelar a 4 ministros con toda esa estructura, capaz que me quedo sin tanto argumento. Entonces, pero en diputado, para contestar, porque uno se va por las ramas, Sí. yo encontré, el trato entre los diputados es muy bueno. Uh-huh. Es muy bueno. A mí los primeros que me firmaron para hacer el partido son del MPP. ¿Dónde hay que firmar? Me dijeron. Y entraron al despacho y me firmaron. Me firmaron más de 30 diputados.
Ajá. ministros. ¿Cuántos diputados debería haber en este país? Ahora, hay diputados que trabajan y otros que no. A eso iba. ¿Cuántos Sí. diputados somos? ¿99? 99. Bien. De esos 99, ¿cuántos cree que han trabajado en el periodo en el que usted fue diputado? Bueno, si uno dice, bueno, trabajan los 99, pero hay Sí. un núcleo duro que trabaja más. Sí. Que yo diría que son 25, 30 diputados que trabajan más. Yo tuve con un diputado que en un ascensor, o sea Sí. que el diálogo fue muy breve. Ajá. Y yo por un tema familiar llegaba muy temprano al palacio y me iba muy tarde. Porque yo dejaba a mi hijo que entraba a las 8 de la mañana en el trabajo y daba clase, como doy hasta hoy, de 20 a 22. Entonces yo esos días que tenía clase me iba a las 11 de la noche. Entonces me veía llegar a las 8:30 e irme a las 11. O le decía, mira, Luz vino a las 8. Entonces me dice, vos trabajás demasiado acá. Él no sabía que yo no era que trabajara demasiado. Yo era casi por una cuestión de comodidad, me quedaba ahí. Claro. Por las clases y todo. Y yo le dije que sí, bueno, no le dije nada. Y él me dice, yo hace 2 periodos que soy diputado y acá nunca trabajé. Dice, pero voy al fútbol, voy a la feria, voy a la playa, voy al Prado y ahí trabajo. Entonces, Trabaja y haciendo lobby. Claro. Se promociona. Se digamos. promociona. Ajá. Entonces, hay diputados que trabajan mucho, hay otros diputados que no trabajan tanto. Ujú. Un Pero- buen periodista preguntaría quién fue ese diputado. Claro, esa es la pregunta. ¿Quién fue ese diputado? Pero yo por un tema de respeto no le voy a decir quién fue. Porque él me lo dijo en confianza. Pero usted está siendo cómplice de un mal hábito legislativo. No, yo le hice una anécdota que me hizo un legislador. Se dice, yo acá no trabajé nunca. Pero no me está negando lo que acabo de decir. No. Usted está siendo cómplice de un mal hábito legislativo. De un diputado que no trabaja hace 2 periodos. Sí. Y bueno, póngale si lo quiere poner así, porque cómplice se asocia a un delito. Sí, bueno, no trabajar no es un trabajar delito. es un delito. No, porque es Para las personas de bien. Para la persona que ven, sí. Sí. Entonces... ¿De qué partido es? No, tampoco, no le puedo dar ni una pista. Ni una pista porque como... Escúchame, si me das la pista, tenés la campaña. Sí, financiada. No, pero prefiero seguir seguir pobre. Como Pero dijo... te pido, por favor, tirame un dato. No puedo tirar ni un dato. ¿Hombre o mujer? Hombre. hombre. Una mujer no hace, sí. no La piensa, mujer es más sino- inteligente. Claro, obvio. No, pero eso me quedó grabado. ¿Lo canchereó? ¿Lo canchereó? No, porque llegamos al ascensor y nos fuimos. Y no, claro. Pero hay mucha gente a mí que me dice, vos para hacer política tenés que tener más presencia en las calles, más presencia pública. Claro. Venderse mejor. Venderse mejor que es legítimo también, que está bien. ¿Cuántos votos tuvo en las internas? En las internas nosotros necesitábamos 501 votos para pasar Sí. y sacamos 1213. Wow, más del doble. ¿no? Más del doble que 1213 votos. 1213. En un país de 3 millones. En un país de 3 millones donde votan 2.400.000. O sea, ¿y cómo se siente uno cuando lo votan 1.200 personas? Y yo me sentí súper bien, porque nosotros tenemos un plan de acción que vamos por metas. Para diputados, ¿cuánto se necesita? 25.000. Usted va por metas. Sí. Está bueno tener planes de acciones. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, yo no sé lo que vamos a hacer. Ahora lo que hay que hacer es hacer el congreso. Ese congreso que fue en el Platense En Patín el Club, Platense el 18 de agosto. ¿cuántos convencionales necesitaba? Nosotros necesitamos 251 personas presentes. Y lo logró. Lo logramos de primera. O sea, ¿Pero llegó a su familia? mis hijos. 2 de ellas porque mi hija Julieta, que estaba en Europa. Horrible, ¿no Pero, vino sí. de Europa? Armó un paseo con las Sí. amigas, cayó en la Sí. convención. Pero... ¿Le pidió a sus alumnos que vayan? No, ni un alumno. Ah. Yo le dije al grupo nuestro, nosotros vamos a hacer la convención Sí. y si nosotros nos juntamos la gente ese 18 de agosto a las 12 del mediodía, nos retiramos de la política. Porque no tenía sentido si usted no logra juntar 251 personas. Claro. El problema que teníamos nosotros y que tienen los otros partidos es que no tenemos nada para ofrecerle a esa gente. ¿Cómo que no tiene nada para ofrecerle a la gente? No, en el sentido material. ¿Está hablando de un vino o un chori? No, eso sí porque compartimos una hamburguesa. Bien.
Pero Me dio hambre, no hable de comida. no, dése cuenta que los partidos tradicionales, Cabildo Abierto, Sí. el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio, digamos que son partidos grandes. Ujú, Entonces tienen muchos dirigentes. ujú. Entonces ellos arman una convención de 500 personas, porque ese es el número. El quórum son 250, pero el número son 500. Entre dirigentes. Y la mayoría de ellos son funcionarios públicos que ellos colocaron en la administración pública. Entonces, hasta por un tema de lealtad. Te van a ir seguro. Claro, y una cosa cómica fue que cuando yo dije esto, porque yo lo dije en otro programa, estaba así, y una persona llamó, un médico, Sí. para desmentirme. Dice, mirá, yo soy... El partido nuestro no es así, no es que todos los convencionales nosotros primero los colocamos en la administración pública y en compensación a ese cargo que le dimos nos hacen el quórum. Ujú. Y yo lo conozco al médico, y es un muy gran médico. Y yo digo, pero usted es director de un hospital público, así que usted es funcionario público. O sea, yo sé que él no es director porque él tiene méritos propios para ser director. Pero los grandes partidos juegan con eso. Entonces, para ellos armar una convención es un trámite. Para los partidos chicos hay que traer Un gente. esfuerzo, claro. Un esfuerzo tremendo. Y la gente nuestra ¿Usted vino- iba contando la gente que entraba? Sí, sí. Claro. Nosotros no empezamos a Llegaron contar- a 230 y decía 20 más, consigan 20 más. Nosotros llegamos a 230 y Sí. yo tenía casi 40 personas que me dijeron, yo no voy a ir porque es domingo, porque es el día del niño, Qué porque hace miserable, frío, pero gente no. miserable, no. Pero si me necesitas me llamás que voy. Bien, Era como un plan B, un comodín. sí. ¿Y llamó a alguien? Y llamamos, sí. Sí. Y vino, y vino gente de Lesica, vino gente Sí. de Carrasco, vino gente y pasamos ampliamente. Pero lo más lindo que hubo como 60 personas que creyeron que eran convencionales y fueron. Fueron, pero la Corte no los había proclamado como convencional. Entonces nosotros teníamos 400 personas, de los cuales había más de 100 que no nos servían para votar. Pero llegamos bien, vino gente de 33, de Paysandú, de Salto, de Caraguatá, de Rivera, de Colonia, vino de varios departamentos y llegamos, y eso fue muy bueno, muy bueno. Estamos hablando con Eduardo Lust, candidato a presidente del Partido Constitucional Ambientalista. Ya confirmó que no va a ser presidente. Yo Si digo no lo que votan. Las encuestas, yo creo que después de este programa vamos a pegar un salto desde el punto de vista electoral. Le pido, por favor, Eso lo digo. tenga en cuenta que... Lo digo porque es así, porque ya Joder. me pasó en el programa anterior. ¿Qué le pasó? Que tuvo ¿Usted está confirmando que fue diputado y es diputado gracias al programa? No, gracias al programa no, porque yo vine cuando ya era diputado. Ah, bien. Pero la nota anterior Sí. fue muy buena. Mm. Claro, esta nota tiene que ser más política, Más política. que no hemos hablado demasiado de programas. No, pero claro, No. hablamos de filosofía. Ahora sí. Y luego de la pausa le vamos a preguntar de todos los partidos políticos y las diferencias del Partido Constitucional Ambientalista con los demás partidos políticos. ¿Quiere eso? Sí, excelente. Y el programa. El programa es este. El programa es y lo que ofrecemos nosotros en algunas áreas. También es un programa. Es un programa, sí. Entonces tenemos dos programas. Dos programas. Y poco tiempo. Estamos con el doctor Eduardo Lust, doctor en leyes. Leyes, abogado. Abogado, docente de constitucional, derecho constitucional. Derecho constitucional y derecho administrativo. Derecho administrativo también y candidato a presidente por el Partido Constitucional Ambientalista. ¿En qué se diferencia de los demás partidos políticos? Más allá de que no tiene ideología, como usted dijo hoy. Bueno, que los grandes temas nacionales... Este gobierno resolvió muchos temas. El Uruguay ha resuelto muchos temas en su historia, Ajá. que otros países no. Pero este gobierno resolvió una cantidad importante de temas. Muy Por ejemplo... importantes. Bueno, por ejemplo, así rápidamente, el endeudamiento social, la pequeña deuda esa de 80, 60, 80 mil pesos, 100 mil pesos, que tenían miles de personas asfixiadas. Sí. Bueno, este gobierno armó toda una estructura con el sistema bancario y con las casas de crédito, que en 25 días 170.000 personas resolvieron su tema. Ese es un dato de hoy. Hay 170.000 personas que resolvieron el tema del endeudamiento. ¿Cuántas personas? 170.000, sí. Digamos de nivel medio-bajo. Sí, porque son deudas hasta 100.000 pesos. Claro. ¿Y por qué entonces se señala a este gobierno
como un gobierno que gobierna para los ricos. Y eso lo dice el Frente. Tenemos que salir nosotros a decir que eso no es así y demostrarlo con números. Ajá. Porque los números son los números. Usted se siente parte de la coalición. Sí, yo la coalición de republicana yo la defiendo, porque tiene algo que el otro no tiene. ¿Qué no tiene el Frente Amplio? Bueno, el Frente, esta coalición defiende la libertad. Y eso como a nosotros nos sobra libertad, no la valoramos. Ujú. Pero usted se imagina un régimen que no tenga libertad. Y este gobierno defiende la libertad. En la LUC se la muestra. Nosotros estamos en un corralito financiero que nos metió el Frente trabajando para los bancos. No, si usted tenía más de $4.800, tiene que justificar de dónde los había adquirido. ¿Qué sintió cuando estaba usted siendo diputado, y el Frente Amplio hablaba de ciertos miedos, le inculcaba o llenaba de miedos a la gente con la LUC? Que estaban mintiendo. Lo estaban diciendo desprofeso, porque ellos sabían que no era así. Ajá. Y la prueba está que no van a derogar nada de la LUC. Ujú. Lo que nosotros tenemos que preguntarle al Frente es, ¿van a derogar todo lo bueno de la LUC? ¿Usted cree que el Frente Amplio tergiversa algunas realidades como para generar cosas que no son ciertas? Sí, lo hace porque, viste que hay un poema de Benedetti que se llama ¿Qué le queda a los jóvenes? Es un poema breve. Y en una parte dice, en este mundo de consumo y humo. ¿No? En un mundo de consumo y humo. ¿No me estará diciendo que el Frente Amplio para usted es humo? Sí, porque ellos van a temas que son los temas profundos, no los tratan. Y los temas que le dedican mucho tiempo y mucha prensa a temas que este gobierno resolvió y ellos plantean como que no está resuelto. Entonces, el tema del endeudamiento social que va en vías de resolverse. Ujú. Pueden no ser 170.000 personas, pueden ser 140.000 que tuvieran 2 o 3 problemas simultáneos, que suman 170. ¿No? El tema de los deudores del banco hipotecario, uno tiene desde que uno tiene memoria, la gente, ¿no? que la UR. Sí. Esas son soluciones que le llegaron a miles de personas, que este gobierno lo resolvió. ¿No lo había resuelto el Frente Amplio? El Frente Amplio no lo resolvió, con mayoría absoluta en el gobierno, con el Parlamento. Creamos un Ministerio de Ambiente que el Frente nunca creó. El despilfarro del Frente, la plata que gastó el Frente Amplio en el gobierno, cómo se trató la epidemia del coronavirus, Sí. ¿no? Dejando de lado la vacuna y si quién lo hizo, quién no lo hizo, eso no interesa. El hecho que existió. Bueno, pero tienen grandes chances de ganar el Frente Amplio. Tiene chances de ganar porque ellos son muy militantes, comunican no diciendo la verdad. Para mí no dicen la verdad cuando... Pero el que no dice la verdad miente. Sí, pero le llegan a la gente, porque tienen toda una estructura armada que le permiten hacer esa militancia. Nosotros comunicamos mal. Pero usted dice, embaucan a la gente aprovechándose del nivel cultural de la gente. Y claramente es así. Porque hay cosas como que son de sentido común. Dice, ¿cómo el Frente puede estar en desacuerdo con esto que es de sentido común? Por ejemplo, ¿con qué? Bueno, el tema de auxiliar a la gente que vive en la calle. Sí. 2.400 personas, dicen Ajá. que son 2.400. Sí. Entonces este gobierno que dice, bueno, si hay de los 2.400 hay alguien que duerme en la calle y que su permanencia en la intemperie, en la calle, implica un riesgo de vida, Ujú. hay que sacarlo aunque sea de malos modos, aunque contra su voluntad, y hay que salvarle la vida. Claro, porque ese es el fin, El fin es y salvarle el la vida. objetivo, claro. Y el Frente está en contra de eso, entonces la opción que presenta el Frente es que la gente se muera. Y sale la Asociación de Psiquiatras del Uruguay diciendo no es suficiente. Bueno, no sé si será suficiente. Pero es lo que hay que hacer. Pero nosotros estamos haciendo esto, ¿no? A la Madre Teresa de Calcuta le preguntaron, ¿cuántos leprosos curó? Ujú. Y ella dijo, más o menos, capaz que más de 100. Y la persona que le preguntó se sorprendió y le dijo, nada más. Y ella le dijo, ¿y usted cuánto? Yo por lo menos más de 100, ¿y usted? ¿No? Entonces nosotros, este gobierno ha hecho ha tomado una cantidad de medidas. El tema de la época de la epidemia, 2 años. Sí, la pandemia. La pandemia. Ajá. Todo el mundo encerrado. Ujú. El planeta paralizado. En Uruguay no se encerró nadie. Hubo una libertad responsable. Hubo libertad responsable. ¿Cree que ese fue un acierto del presidente? Absolutamente. ¿Y usted se imagina que si hubiera tenido el Frente Amplio esta pandemia, hubiéramos estado en un encierro absoluto? Sí, porque lo propusieron. Ujú.
El expresidente El Tabaré presidente Vázquez. Vázquez propuso el encierro. El PIT-CNT llamó a cacerolarear, hizo un paro contra las medidas del gobierno. Porque el PIT-CNT es enemigo del gobierno. O sea, eso, Siempre y cuando no sea del Frente Amplio. claro, sí, es un brazo del Frente Amplio el PIT-CNT. ¿El PIT-CNT es un brazo del Frente Sí. Amplio o el Frente Amplio es un brazo del PIT-CNT? Bueno, yo diría que son sinónimos, uno es del otro y el otro es de uno. Porque el Frente Amplio presentó ahora, o mejor dicho, el PIT-CNT es lo mismo es lo casi. mismo. El presidente del Frente Amplio es el presidente del PIT-CNT. Ajá, el PIT-CNT ahora presenta este plebiscito para la reforma de seguridad social. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, ahí el Frente toma una actitud, yo diría, rescatable. El Frente. Ajá. Porque O algunos. La fórmula del Frente no lo acompaña. Claro, pero Orsi no habla de esto en su acto político. Debería hablar, Ajá. pero dice que no acompañan ese plebiscito, ¿no? Y los economistas frente amplistas están en contra. Más de 100 economistas sacaron un comunicado. Entonces ahí se causó una división interna. El año pasado en Uruguay se aprobó una ley para levantar la edad jubilatoria, ¿verdad? Sí. Ajá. A 65 que empieza a regir en el 34. No está En el rigiendo. 2034. 2034. Y el PIT-CNT Faltan 11 años. está en contra de esto. Está en contra de eso. Ujú. Y además el plebiscito del PIT-CNT es mucho más grave que los 60 años que proponen. ¿Es confiscar el dinero de los trabajadores de la SAFAP? Es confiscar el dinero porque además lo dicen abiertamente. Pero eso es una locura. Confiscar el dinero de la SAFAP es una locura. Es una locura. Confiscan el dinero, le sacan a la persona los ahorros. Vamos a explicarle a la gente qué es confiscar el dinero. Y algo que usted tiene, se lo sacan sin compensación ninguna. Porque si fuera una expropiación, le pagan. Ajá. Le saco el auto y te lo pago. Eso le quitan el ahorro a miles y miles de uruguayos. Se lo queda. Esta reforma busca eso, mandarle una bolsa al Banco de Previsión Social. Ahora, entonces, las condiciones de retiro después, ¿cómo van a quedar? Y no va a haber. ¿Cómo que no va a haber? Porque se cuenta que además, porque ellos, su ideología comunista y socialista no se pueden despojar. El socialismo y eso no cree en la sucesión, no hay herencia. En la URSS no había herencia. Entonces, usted con los ahorros de la SAFAP va a sus hijos. La SAFAP, cuando cumplan 30 años de desarrollo, van a llegar, digamos, a su plenitud y ahí va a empezar el verdadero rendimiento. Y eso todavía no ha sucedido. Y ellos quieren quedarse con todo ese dinero ahorrado. Y eso lo propone... Que nos pertenece a todos los trabajadores. Que es que tiene nombre y apellido. Usted recibe cada 2 meses una carta diciendo cuánto dinero tiene en la FAP. Y eso lo van a confiscar. Después, entonces, no va a haber ese dinero para el retiro. No va a haber porque además el BPS no paga solamente jubilaciones. El BPS paga una cantidad de prestaciones que la financia con la plata de las jubilaciones. Paga seguro de desempleo, paga pensiones a la vez, paga una cantidad de cosas. Y usted como diputado, cuando escucha a Andrade hablar así, o a Marcelo Abdala representando al PIT-CNT, ¿qué le pasa por la cabeza? Que ellos tienen su vida resuelta. Es horrible lo que está diciendo. Sí, y como No, es horrible saberlo, sí, ¿no? y como tienen su vida resuelta, no le importa dañar al resto en aras de un objetivo. En el fondo, ¿cree usted que aquellos que viven de los pobres, lo que más les interesa es que la gente pobre siga siendo pobre? Bueno, eso en muchos aspectos así, porque usted con la pobreza y la falta de educación maneja a la gente. Porque usted lleva a la gente a la pobreza y para que apenas subsistan, la asiste. Y después el ser humano es agradecido. Bueno, si me asiste, yo lo acompaño. Lo que de pronto no se da cuenta esa persona, que esa persona también lo puede sacar de la pobreza. Pero lo quiere mantener en la asistencia. Entonces, pero yo no quiero demorar, no tenemos tiempo, pero este proyecto de reforma plebiscitaria es mucho más grave de lo que la gente dice, porque es el fin, no lo voy a explicar acá porque no hay tiempo. No, pero tire ese titular Sí, porque es importante que la gente Yo le dije lo que el escuche. Uruguay cambiaba de nombre, iba a ser Oriental del Uruguay. El artículo 1 de la Constitución... ¿Iba a dejar de ser una república? Sí. Dice, la República Oriental del Uruguay es la asociación de los habitantes comprendidos dentro de su territorio. Eso dice el artículo 1. Entonces va a decir, el Oriental del Uruguay es la asociación política de los habitantes comprendidos dentro de su territorio. Porque deja de ser una república, porque la Constitución da reglas para reformar la Constitución. Y aquí cometió un error grave. No
no intencional, un error, yo diría, por desconocimiento de la Corte Electoral. A pesar de que la Corte Electoral me tiene que contar los votos y decirme luz llegó o no llegó, Sí. tengo que ser honesto y decir que una responsabilidad muy grande en este plebiscito lo tiene la Corte Electoral. ¿Por qué? Porque la Corte Electoral no puede autorizar ningún plebiscito que vaya hacia atrás. Todos los plebiscitos son hacia adelante. 24 plebiscitos hubo en el Uruguay. Algunos perdieron. Pero los que ganaron es hacia adelante. Entonces este plebiscito hubiera sido, por ejemplo, constitucionalmente admisible si dijera, a partir del 25 no hay más AFAP. Entonces nosotros terminamos, los que están siguen, Sí. y ya nadie puede afiliarse porque ahí en adelante no siguen. Se jubilan a los 60 años y el sueldo. Entonces eso es una cosa, hacia adelante. Será bueno o malo, pero siempre hacia adelante. Y la Corte autorizó una reforma plebiscitaria retroactiva. Entonces eso es algo descabellado. Usted no puede hacer nada retroactivo. ¿Y no hay nadie que diga esto no es así, esto no corresponde? La Corte Electoral lo debió haber dicho y tenía una norma que lo habilitaba. Ujú. Ahora, ¿qué pasa? Los ministros de la Corte, que son gente buena, Sí. son políticos, no juristas. ¿Y tienen Sí, son políticos. simpatía? Y son frente amplistas blancos y colorados, entre ellos. ¿Se puede tener el gobierno y no tener el poder? El gobierno y el poder, sí, claro. Si usted maneja la educación, ¿no? Maneja los medios de información, ese le puede hacer un daño al que tiene el poder. Pero cuando el PIC-CNT le presentó la papeleta a la Corte, ¿para qué se la presentó? Para que le autorizara el texto. Ujú. Además lo dicen. La Corte autorizó la papeleta. La Corte debió prohibir la papeleta y asumir las consecuencias, que no tenía ninguna, porque iban a acusar a los ministros de violar la Constitución. ¿Y qué le pasa a los ministros? Hay que hacer todo un proceso de juicio político que no había votos en el Parlamento para hacérselo. Y ahí hubieran evitado todo este problema. O sea que se compraron un problema sin querer. Ahora ya no lo pueden evitar. No, ahora quienes la podemos evitar somos nosotros no poniendo la papeleta. No votando. No votando. Porque no va a haber papeleta. No hay del papeleta de no. No votando. Entonces no hay que votar. Y bueno, y queda un mes y medio para explicarle a las personas. Recién hablaba que uno puede tener el gobierno y no el poder. Sí. Y hacía referencia a que los medios de comunicación pueden hacerle un daño horrible a quien tiene a quien está en el gobierno. Claro. Ujú. Porque se cuenta, por ejemplo, el sindicato de los profesores de secundaria. Sí. Hay 22.000 profesores. Ujú. El sindicato FENAPE son 7.000 afiliados. Este es un número oficial que le dio. Sí. O sea que hay 14.000 que no están afiliados. Ahora, ¿quién maneja el sindicato? Los 7.000 afiliados. O sea que la mayoría que no está afiliado corre la suerte de ese mínimo. Ujú. Ahora dice, bueno, si se afilian todos y los desplazan, pero la gente por idiosincrasia no hace eso. Porque eso es una maquinaria ideológica de los partidos socialistas y comunistas que manejan muy bien todo eso. Entonces terminan manejando los sindicatos. Recién hablaba de los medios de comunicación. Sí. ¿Qué le parece la llegada de Blanca Rodríguez a la política? Me parece que no tiene ninguna consecuencia. Es una muy buena informativista, Ujú. era una persona que leía la noticia, Ujú. y la invitaban a entrar al Frente Amplio, que está bien, porque si es de izquierda, es de izquierda, Sí. pero creo que no va a tener ninguna consecuencia electoral. O sea, no creo que sume nada que esté en un partido político. Claro, porque gestión no tiene. No. Y cercanía tampoco, porque una cosa es ser profesional y reconocida o respetada y otra cosa es popular y cercana, cosa que Blanca Rodríguez no lo es. No lo es. Mm. O sea que no es que diga tal, el Frente Amplio incorporó ¿Usted una- cree que fue algo que trajo Mujica para tratar de tapar ciertas falencias en la fórmula? A mí me parece que sí, que Mujica, que es un hombre anciano pero muy inteligente, Ujú. y que, o sea, que está muy lúcido además, no inteligente no tiene por qué ser anciano, puede ser joven e inteligente, Sí. pero el hombre lúcido, que ve con cierta anticipación lo que puede pasar, ve que el Frente Amplio no es seguro que gane. Entonces está... ¿Qué opina de la fórmula? Y bueno, la fórmula del Frente Amplio la eligieron los Frente Amplistas, Ujú. ¿no? Orsi y Cose, que Ujú. es el presidente y vice. Nosotros estamos viendo los problemas que hay entre ellos, que se notan, el lenguaje corporal. ¿Sí? ¿Usted cree que no se llevan bien? A mí me parece que hay como una tensión entre ellos, no Ujú. veo algo espontáneo así, Ujú. de alegría. Y después, en los últimos tiempos, hemos asistido a declaraciones de uno. Orsi prácticamente
yo diría que la censura a Carolina... ¿Orsi censura a Carolina Cose? Y porque ella se quiere expresar de una manera que cuando puede, muchas veces se lo corrigen en temas muy importantes. Como por ejemplo el allanamiento nocturno. Claro. ¿Usted cree que ahí Cose se tiró una burrada por no estar informada? Eso es un tema de formación, Ajá. porque ella es ingeniera. Ujú. Y que el allanamiento nocturno es del Poder Judicial. Ujú. O sea que no importa el gobierno que esté, lo va a aplicar el Poder Judicial. El gobierno no... la única posibilidad que lo que dijo la intendenta Cose sea viable es que a través de la Fiscalía, que es un invento de Díaz, que va a ser candidato del Frente Amplio, el exfiscal comunista, Ujú. en su juventud militaba en la Juventud Comunista, quieran manejar la Fiscalía. Entonces, si manejan la Fiscalía y le dan una instrucción a los fiscales que no pidan allanamientos, podría ser que el Poder Ejecutivo tuviera injerencia en ese tema. Y no estamos lejos de esa locura si llegan al gobierno. No estamos lejos porque ellos primero crearon el sistema. En todos los temas igual. Primero ¿Usted crean. cree que politizó la Fiscalía Jorge Sí, Díaz? Sin duda. Ujú. Y ¿Dividió dividió. la Fiscalía? Los fiscales buenos y de mayor edad se fueron. Ujú. ¿Concentró el poder? Claramente concentró el poder, puso fiscales jóvenes de la escuela de él. Pero siguiendo empeorando la situación, la solución del Partido Colorado es tremendamente mala. Por eso nosotros tenemos un partido propio y nos oponemos a eso. Crear un triunvirato. ¿Qué es lo que propone Bordaberry, mi amigo Subía y Ojeda? Una fiscalía colegiada. ¿Está de acuerdo con eso? No, eso es un golpe mortal a la República. Poner un blanco, un colorado y un frente amplista de fiscal. Porque ellos quieren manejar la fiscalía como Antel. Ujú. Porque formalmente la fiscalía es igual que el INAU, que OCE, que Antel y que el puerto. Es el mismo formato. Entonces ellos ahí lo manejan con políticos. Entonces ellos quieren manejar la fiscalía a su antojo. ¿Y por qué no hay un fiscal de corte hoy? ¿Qué opinión le merece Juan Gómez, que se retiró hace Juan Gómez algunos días? es un buen hombre. Ujú. Es una buena persona. Y ahí viene el pero. Claro, pero estuvo metido en ese sistema y fue el sucesor de Díaz. ¿Un pichón de Díaz? Exactamente, o sea, Díaz lo dejó. Ajá. Es una persona de bien. Con respeto, yo lo digo, ¿no? Claro, yo digo con respeto, una persona de bien, un hombre honrado, un hombre honesto. Además que sabe mucho de derecho y que trató de acomodar algunos temas y que superó una enfermedad, que volvió y se jubiló ahora. Ujú. Y viene de un pueblo muy humilde de Artigas. ¿Y por qué no hay un fiscal de corte? ¿Por qué no se ha elegido un fiscal de corte? Porque el sistema no quiere. ¿Cómo que no quiere? No quiere. Porque yo di la solución. ¿Cuál es la solución? Mire, la Constitución dice que el fiscal de corte se elige por un quórum alto del Parlamento. Ajá. Como la Constitución se escribió en una época de un bipartidismo, ahora con el tripartidismo se complica el quórum. Ujú. Entonces como todas las soluciones acá son sencillas y ya están escritas. Acá lo que no se resuelve es porque no se quiere. Eso es así. Y hay mucha hipocresía en los políticos. ¿Usted cree que este país es fácil de solucionar Muy fácil. si nos ponemos a trabajar en serio? Muy fácil porque los problemas que tiene el Uruguay, algunos son económicos Ujú. y otros son humanos. El Uruguay lo que le sobra es plata al gobierno uruguayo. El gobierno uruguayo es el mejor de la clase para conseguir dinero. Ujú. Porque como es tan bueno, tan buen pagador de préstamos, Sí. nosotros es elemental, es escolar esto. Por ejemplo, yo digo, ¿usted a qué país se quiere parecer? Yo me quiero parecer a Francia, Alemania, Irlanda, Japón, Australia. A esos países me quiero parecer. Me quiero parecer a esos países. Y no me quiero parecer a Sudán, a Yemen del Sur, a Libia. Yo eso no me quiero parecer. Si usted va a esos países que se quiere parecer, Sí. Japón tiene el 220% del PBI en deuda externa. Estados Unidos está siempre al borde de la quiebra. Y Qatar, por ejemplo, que nos deslumbra, tiene el 80% del PBI en deuda externa. O sea, todos los países europeos tienen más del 100% del PBI en deuda externa. O sea que piden plata y tienen ese nivel. Y después no la devuelven, la tiran para adelante. Uruguay tiene el 60% del PBI en deuda externa y es el mejor de la clase. O sea, el presidente dice, me faltan 1.500 millones para terminar el año, el Banco Central hace un llamado, por ejemplo, el lunes a la hora 13 se abre un llamado. Estos son datos oficiales, Sí. no es una opinión. Ajá. Esto es un hecho objetivo.
Bueno, se llama al mundo que le presten a Uruguay 1.500 millones que nos faltan para terminar el año. A las 13:20 tiene que cerrar el llamado porque le ofrecieron 7.000. Siempre Uruguay tuvo esa... Tiene eso. Entonces, usted los problemas económicos que hay, los arregla con el dinero que Uruguay tiene o consigue. Está bien, pero más allá de hablar de los problemas económicos, Sí. quiero hablar de problemas puntuales. Sí, problemas puntuales. Allanamientos nocturnos. ¿Por qué el Frente Amplio se niega del Pero le allanamiento voy a dar la nocturno? solución a la Fiscalía. A ver. Nos quedó colgada. Sí. Yo presenté un proyecto de Sí. ley que no se votó, Ajá. que era extraordinario, está mal que lo diga, pero era así, que lo copié de cómo se eligen los ministros de la Corte. La Constitución resolvió todo, ahí está todo. Los ministros, la Constitución dice, si hay que elegir un ministro de la Corte, lo elige el Parlamento por un porcentaje, a uno de los jueces, ¿verdad? Pero si no se ponen de acuerdo en 60 días, entra como ministro de la Corte el ministro más antiguo. Le toca al que le toca. Y yo propuse que para elegir el fiscal de Corte se hiciera una modificación en la Constitución que era muy sencilla y diciendo que si no se elegía por el Parlamento en 60 días, entrara el fiscal letrado más antiguo de la República. Entonces ahí se terminaba quién era el fiscal. Era el más capacitado, el más antiguo. Volvamos a los Segunda, allanamientos. allanamiento nocturno. ¿Por qué el Frente Amplio está en contra? Y bueno, el Frente Amplio está en contra porque él tiene un discurso que entiende que la delincuencia, el único objeto, el único origen de la delincuencia es la injusticia social. Entonces dice, como hay delincuentes porque hay injusticia social y nosotros proponemos solucionar. La romantización del Exactamente. delincuente, como decía Calabria. Ahí está. Entonces el allanamiento nocturno es una medida extraordinaria que existe en todo el mundo, que yo presenté un proyecto también, Ajá. que no se votó, que era mejor que este, para mí. Sí. Porque definíamos el concepto de hogar. ¿Qué es hogar? Es esto. Entonces, si lo que había ahí no era hogar, se allanaba. El Frente Amplio está en contra porque el Frente Amplio además tiene un problema, que nosotros proponemos muchas cosas buenas y lo dejamos sin libreto. Pero este gobierno de coalición no sabe transmitir las cosas buenas. Ese es un problema que tiene Delgado, Bianchi y todos los demás. Ellos tienen que saber transmitir. Yo un día le dije a un ejecutivo de UPM, usted sabe que yo no los quiero a los de UPM, ¿no? No los quiero porque no importa. Digo, ustedes hacen muchas cosas buenas, pero yo no las voy a decir. Y el ejecutivo me dice, por ejemplo, digo, bueno, por ejemplo, desde que ustedes plantaron por todos lados pino y eucaliptus, la gente dejó de cortar monte indígena. Entonces el único país de la región que el monte indígena crece es Uruguay. Eso es gracias a ustedes. Pero díganlo ustedes. Entonces nosotros, el gobierno de este que ha hecho una cantidad de cosas muy buenas, no las dice y se preocupa de cosas que a nadie le importa. ¿No? Los Twitter de Bianchi. ¿Qué importa los Twitter de Bianchi? Los dichos de Da Silva. No interesa lo que dice Da Silva. No, es simpático Da Silva. Sí. Pero siempre hablan en temas superficiales. ¿Usted cree que si este gobierno hubiera tenido un canal para comunicar todo lo bueno que ha hecho, gana caminando? Para mí sí, pero pasa que no transmiten. ¿Y Entonces, por qué? ¿Falla el presidente? El presidente tiene una buena aceptación. Bueno, porque él transmite. Pero él no puede hacer el trabajo de todos. Ajá. O sea, él tiene esa virtud, ¿no? Que es un hombre que transmite mucho y que el Partido Nacional tiene el 28% de aceptación y el presidente el 50%, una cosa curiosa. Pero acá lo que no se dice es todo lo bien que se hizo. Y el Frente Amplio se quedó sin menú. ¿En qué sentido se quedó sin menú? En las buenas medidas. Entonces dice, ¿qué hacemos con el allanamiento nocturno? Y si lo ofrecen esto, nosotros vamos a decir que estamos en contra. Pues si decimos que estamos a favor, quiere decir que es muy bueno. Usted dice que el Frente Amplio se opone la mayor cantidad de veces para que no vean que las propuestas son buenas. Yo digo eso y lo he comprobado. ¿En qué, por ejemplo? El Frente Amplio gobernó 15 años. Sí, mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Y lo bueno de ese gobierno fue con las leyes de Sanguinetti, Lacalle y Valle. Todas las reformas que hizo el presidente Lacalle Padre en la década del 90 fue lo que permitió el despegue del puerto, de los aeropuertos. Todas esas leyes vienen de esa época. Entonces ellos ellos no derogaron nada de los partidos tradicionales. Ellos utilizan las leyes de los partidos tradicionales para hacer las cosas buenas de su gobierno. Si ganan estas elecciones van a utilizar todo lo que este gobierno le dejó de bueno. No van a derogar nada de la LUC, no van a derogar el auxilio a las personas que están en la calle, lo van a seguir. No van a volver al corralito financiero, no van a volver al corralito mutual, no van a volver al corralito escolar.
ellos van a utilizar todo lo que nosotros le dejamos. ¿Y si gana la izquierda? Te estoy diciendo eso, si gana la izquierda, Claro, pero van a si hacer gana eso. la izquierda, ¿usted ve que el país puede llegar a seguir despegando? No, no va a despegar porque hay un problema. Nosotros hicimos todo eso bien y otras cosas mal, por eso nosotros tenemos un partido propio, Sí. ¿no? Pero ellos, con las cosas buenas que nosotros hicimos, el propio Orsi lo está diciendo, este gobierno que viene no es de grandes cambios. Vio que él dice eso, acá no hay una refundación. Cuando habla, porque muchas Bueno, veces cuando no habla. Sí, no habla. Bueno, pero él dice... ¿Cómo lo ve a Orsi? ¿Lo ve con fortaleza para presidente? Es un buen intendente, Orsi, porque yo vivo en la Costa de Oro. Sí. Y yo vivo desde el año 95, o sea que he visto muchos intendentes. Ujú. Él ha hecho una buena gestión como intendente, pero no sería un buen presidente, ¿Por qué? porque no tiene personalidad, no tiene empuje, ¿Se lo come el aparato de izquierda? lo maneja el aparato de izquierda. ¿Lo manejan a Orsi? Claro, porque a Orsi lo puso el aparato. Ujú. O sea, lo puso el MLN, el MPP a Orsi. Ajá. El MPP dijo, ¿a quién ponemos? Ponemos a este. Entonces pusieron a Orsi como podían haber puesto a cualquiera. Por eso no le permiten hablar. Por eso no le permiten hablar. Ajá. Entonces, ahora el Frente... ¿Lo ve con buena comunicación a Orsi? No. Pero el problema es que ellos, en el tema social, ellos mantienen esos cientos de mil. En la elección se gana por 30.000 votos, Ujú. ¿Cómo se ganó el anterior? como se ganó el anterior. O sea, que hoy hay 40. En el 90 eran 3-3. 33 los blancos, 32 los colorados, 31 el Frente. Era así. Después eso fue cambiando y hoy es, digamos que 49-50, 50, no, más o menos así. Entonces, ellos manejan el tema de la pobreza y de la asistencia. Cuando dice ellos, está hablando del Frente Del Amplio. Frente Amplio, sí. Ujú. Que el Partido Nacional se dio cuenta y dice, no, nosotros hay ciertos barrios que no llegamos, ¿no? Por eso llamaron la fórmula con Valeria Ripoll, a ver si ella llega, etcétera, etcétera, según dicen ellos. Entonces, el Frente se ha mostrado como solidario con la gente más humilde, más castigada, más, yo diría, desprotegida, que está bien, Sí. hay que ser. Pero el Frente le ha transmitido a todo el mundo que eso es producto del gobierno nuestro. Y la capacidad de transmisión que tienen se desmiente. Por ejemplo, en la época de el último presidente Valle, Jorge Valle, Sí. había X porcentaje de pobreza y porcentaje de asentamientos. En el gobierno del Frente todo eso creció. Porque Con viento a favor y con viento mucho a favor dinero. creció. Ujú. No, bueno, y dinero de sobra. Sí. Pero ellos manejan de forma tal los planes, las tarjetas sociales, y mantienen siempre a la gente al límite. ¿Manipulan a la pobreza? A mí no me cabe ninguna duda que la manipulan. Y este gobierno cuando llegó se encontró con 200.000 personas en negro que no se sabía que estaban. Cuando vino el virus, que fue que para los chinos la palabra crisis es oportunidad. Sí. Bueno, esto nos demostró un país desconocido, que ellos lo habían dejado para mí en ese estado. Entonces este gobierno, con 2 años de epidemia, con 1 año de sequía y con 1 año de campaña, gobernó 1 año. Porque los otros se los absorbió ese tema. Y aún así, Y aún con un gobierno pleno de 1 año, excepto esos temas que nosotros tenemos de diferencia con ellos, que justifican nuestra existencia, hizo mucha cosa buena, pero hay que transmitirla. Queda 1 mes y medio. Entonces yo tengo esperanza que los que asesoran a los candidatos del Partido Nacional y del Partido Colorado también empiecen con esa campaña de decir, bueno, nosotros hicimos esto y esto otro. Luz, Que eso es real. ¿qué le parece la incorporación de Ripoll como fórmula del Partido Nacional junto a Delgado? Para mí fue inesperada. No tenía idea que iba a suceder. No. Para mí la candidata natural era Raffo. Raffo. ¿no? Bueno, fue una jugada de Delgado, según dijo él, que lo consultó con el presidente y con algunos dirigentes. En el primer momento fue un impacto. Es una ex comunista, ¿no? Es una ex comunista. Ujú. Fue un impacto, ¿no? Un impacto político, ¿no? Sí. Todos los programas durante 15 días le sacaron todos los antecedentes, los audios. El archivo es lo El más archivo. complicado que tiene Ripoll hoy como para lograr una gran imagen. Bueno, era, Era. porque ya pasó el archivo. Ajá. O sea, todo lo que había que decir se dijo, todo lo que ella tenía que decir lo dijo. ¿Y cómo la ve como vicepresidenta Bueno. o candidata a vicepresidenta? Bueno, yo la veo como una persona muy peleadora políticamente, que eso está bueno. Ujú. Tiene un campo pequeño de acción,
pero está bien, todos tenemos un campo pequeño. ¿La ve debatiendo con Cose? La veo debatiendo en temas sociales y muy urbanos, pero está bien, es su tarea. En eso se desempeña bien y se va a desempeñar bien. Y esa es la función para la cual el partido la trajo, me parece a mí. Esa es la virtud de, Esa es la virtud. de Ripoll. Dice, tú te tenés que encargar de esto. Ahora, si llega a ser presidente Delgado, ella va a ser vicepresidente de la República. Y claramente ella no sabe manejar la Asamblea General, ni el Senado, ni nada de eso, porque no tiene formación. Pero hay un equipo tan importante en el Palacio, siempre hubo, que hacen el trabajo por la vicepresidenta. Son funcionarios que saben todo. Entonces va a ser un cargo ahí. Pero el Partido Nacional, bueno, se la jugó a eso. La vara está muy alta con Luis Lacalle Pou, como para que Delgado pueda llegar a tener también esa imagen. No va a tener la imagen del presidente, porque Lacalle es como un descubrimiento, ¿no? Cuando siempre fue un legislador joven, y cuando se presentó el candidato a la presidencia, bueno, era un candidato que venía porque el gobierno que estaba a punto de fenecer. Hay una ley que dice, el gobierno está a punto de fenecer. Esa palabra me encanta, esa expresión. El régimen que acaba de fenecer. Bueno, el régimen que acabó de fenecer, que fue el Frente, Lacalle, y después Lacalle demostró, hasta para los propios del Partido Nacional, que tiene un don de mando y unas cualidades para ejercer la presidencia que lo hace un poco distinto al resto. Me parece que sorprendió a todo el mundo, y eso lo dicen todos. Esa, digamos, que es la virtud del presidente. Claro, eso es innato. Y eso Delgado no lo tiene. Delgado no lo tiene. Pero bueno, tiene otras cosas, ¿no? Y además ellos dicen es la continuidad, dan esa imagen, es la continuidad del gobierno, tratan de que ese es el mensaje del Partido Nacional. Y bueno, ¿usted forma parte de la coalición? Yo en este momento no formo parte de la coalición. La coalición hace de todo y a mí no me invitan. Como candidato a presidente del Partido Constitucional Ambientalista. Por ejemplo, hay que firmar un documento contra el plebiscito, a mí no me llaman. Tenemos que hacer una... ¿Le molesta eso? No me molesta. Me parece que está bien, no me importa, me da lo mismo, ¿no? Incluso cuando vivo en el Pinar, a veces me molesta. Mejor que no me llame, sí, mejor que tengo no que ir hasta el centro. Exactamente. Sí. ¿Usted va a vivir en el Pinar si llega a ser presidente? Sí. Atención a estos titulares. No, si llego a ser presidente me mudo a la casa presidencial. Ah, Suárez, sí, claro. Que para eso está. Obvio. Entonces yo apoyo a la coalición desde el punto de vista legislativo, que esa es la idea nuestra. Como hacen en Europa. Los primeros ministros consiguen el apoyo del Parlamento. Y el Parlamento los apoya y están muchos años. El error de los partidos a veces de la coalición es aceptar cargos en el Poder Ejecutivo. Entonces cuando usted acepta cargos en el Poder Ejecutivo, pierde libertad. Entonces, cosa que no puede hacer. Y ahí eso es algo curioso de los políticos. Dicen que no hicieron lo que podían hacer. Entonces yo digo, pero si tú lo podías hacer. Entonces eso en la ciencia se llama demagogia. Que eso hay demagogia en la coalición también. ¿Sí? ¿En qué sentido hay demagogia? Cuando usted puede hacer algo y no lo hace y dice que no lo hizo, que no lo pudo hacer cuando lo podía hacer. Por ejemplo, yo escucho al ministro de Vivienda, que es una buena persona, sí, diciendo no se hizo nada con los asentamientos. Y yo digo, pero tú hace 5 años que sos ministro de Vivienda. Y era en materia de asentamientos, está dentro de tu ministerio. ¿Y por qué no hiciste nada entonces? Y dice, entonces la aplicación es porque no me dejaron. Entonces si no te dejaron, no tendrías que haber continuado siendo ministro. Porque eso es así. ¿Usted tuvo ganas de renunciar como diputado en algún momento porque no le permitían o no lo dejaban hacer determinada cosa? Yo renuncié una vez. Una vez una persona fue al escritorio, a mí me grabó una conversación. ¿Un legislador? No, una persona que estaba en mi sector. ¿En su sector? O sea, cuando yo salí diputado fue una cosa que no voy a contar porque no hay tiempo. El sector se dispersó. Sí, estamos hablando de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto. Ajá. Digamos que como cuando Reyes Abad dijo, cuando murió Patricio Saravia, la tropa se dispersó. Ajá. O sea... No, pues acá no murió nadie. No, acá no murió nadie, pero cuando nosotros llegamos al cargo de diputado, la mini estructura que nosotros teníamos tenía unos acuerdos internos con Cabildo que no se cumplieron, según ellos. Entonces, en una charla que yo tuve con uno de ellos, que ahora creo que está en el exterior,
en esa conversación que fue un poco larga, él me graba la conversación. Y yo en un momento de la conversación, buscando información que él tenía una información que a mí me interesaba. Sí. Entonces yo, para que él entrara en el tema que a mí me interesaba, le dije, en última instancia, en Cabildo Abierto hay muchos torturadores. Para ver si él me daba una información que a mí me... Y él, seguimos la charla, y él después cortó ese audio y se lo dio a búsqueda. Y salió en la prensa Sí. eso. Entonces era verano. Ujú. Me acuerdo porque yo estaba en una playa y el teléfono me empieza a sonar con números no agendados. Y atendí. Claro. Yo después de las 9 de la noche no miro el teléfono. Y me llama usted no sabía lo que me estaban hablando. Yo, la verdad que no sé lo que me está hablando. Entonces, no, porque salió en búsqueda que usted dijo. Entonces ahí me enteré. Entonces yo vine y me pedí una reunión con la Junta Nacional, que así se llama, el directorio de Cabildo Abierto. De Cabildo Abierto. En la calle, acá cerca, en la calle Constituyente y Jackson. Ujú. Y le presenté la renuncia al partido y a la banca. Porque me parecía que le había hecho un gran daño al partido. Yo. Y ahí los directores, los integrantes de la Junta me dijeron que no. Que ellos habían visto, o sea, habían estudiado el tema, etcétera, y que no ameritaba que yo renunciara. Entonces yo no me aceptaban la renuncia. Yo no la alcancé a presentar, porque la renuncia, una vez que la presenta, no se puede retirar. La renuncia es un acto unilateral y que no depende de que el otro le dé el consentimiento. Uno renuncia y listo. Eso que dice el técnico renunció indeclinable, eso es una mentira. No hay renuncia indeclinable. La renuncia es renuncia. Eduardo Luz, usted formó parte de Cabildo Abierto. Sí. Cuando siente las cosas que se sienten hoy en la interna de Cabildo Abierto, ¿qué piensa? ¿Menos mal que me fui? Sí, que me fui a tiempo. Ajá. Porque yo me fui en febrero del año pasado. Uh-huh. Yo busqué la fecha para irme. No fue una fecha al azar. Uh-huh. Yo le pedí una audiencia al general Manini y al presidente Domenech, presidente del partido, un poco antes del 8 de febrero. Porque yo quería irme el 8 de febrero. Uh-huh. Vio que Domenech hablaba de que el ano del hombre Sí. no está preparado para Sí. tener relaciones. Bueno, es un tema... un tema que no voy a opinar. Claro. ¿No? Entonces yo pedí la renuncia el 8, Sí. porque había una asamblea general el 9, Ajá. el pregolpe, y quería ver cómo reaccionaba el sistema. Además, en esa época, en esa fecha no había ni una noticia, la única noticia era Astesiano. Uh-huh. Entonces, cualquier cosa que pasara iba a ser noticia. Yo no lo hice por la noticia, lo hice porque me interesaba esa fecha. Y justo me fui, y después pasó una cosa curiosa. Como al mes hubo una misa de canonización de Jacinto Vera. Y yo fui a la misa. Porque quería ver, primero yo soy salesiano, pero además quería ver la puesta en escena, porque era una cosa interesante ver una canonización. Si bien uno estuvo en el Vaticano y todo, quería ver cómo era que se armaba, con todo respeto, el tablado de la iglesia para hacer ese acto que nunca más iba a ver. Y fui y llovió toda la tarde y me agarré neumonía, que me acuerdo que un diputado del Partido Comunista me dice, eso te pasa por ir a misa. Siempre me quedó ese comentario, si no hubiera sido a misa. Y cuando fui, yo hacía un mes que había renunciado. Y ahí saltó una cantidad de cosas de Cabildo que yo desconocía. Y ahora, cuando lee que Manini dice, qué lástima que Aguiar no te pegó un tiro, Sí. cuando le dice a Sebastián Cal que... Espantoso que diga eso. Uh-huh. ¿A usted le parece que Irene Moreira merece estar encabezando la lista del Senado? Es un tema de Cabildo. Uh-huh. Yo me siento con los diputados de Cabildo, nos sentamos juntos, estamos codo a codo, yo no me cambié de lugar. Uh-huh. Pero son temas internos de Cabildo que ya no vale ni la pena que yo opine porque estoy afuera. Yo estoy bien afuera de Cabildo. Uh-huh. Yo les hice un favor cuando me fui. Ellos al principio tal vez no lo entendieron, pero con el correr del tiempo se dieron cuenta que... Porque yo estaba en contra de muchas cosas que ellos proponen. Entonces usted no puede tener un diputado que esté en contra. Y ahora, como es candidato a presidente, puede estar a favor de lo que quiera. Tengo libertad de estar a favor. Incluso el otro día fui a un programa de televisión, no interesa, y el periodista me decía, cuando recién ustedes aparecieron... no teníamos demasiada información de cómo estaban compuestos el sector, y nosotros le preguntamos a un dirigente de Cabildo Abierto que vino a un programa, ustedes son 3 senadores y 11 diputados, ¿no? Como para preparar la nota. Sí. Y esta persona dijo, no, somos 3 senadores, 10 diputados y Luz.
como diciendo, no se sabe. Es la oveja negra Sí. de la familia. Entonces yo me fui a tiempo y eso le hizo a mí me sirvió y a Cabildo también. El propio Manini dijo, es lo mejor para las dos partes. ¿Quién es Luján Criado? Es mi candidata a vicepresidente, el candidata del partido. Sí. ¿Y cómo la eligió? ¿De dónde la sacó? La elegí porque lo siguiente, cuando yo resolví hacer Luján Criado es docente de la Facultad de Derecho. ¿Docente también? Da Derecho Condicional y Derechos Humanos. Ah, bien. O sea que somos amigos desde hace muchos años. Compartimos la cátedra del instituto y muchas cosas. Somos solo amigos. Solo amigos. Bien. Conozco a su familia, Ah, o sea bien. que está todo bien. Perfecto. Es una linda familia, es una persona muy formada. Sí. Y con Luján armamos el partido. Ujú. Todo ese trabajo burocrático de la Corte Electoral, el programa de principio, los estatutos, las comunicaciones. Lo hizo con la candidata a vice. Lo hice con Luján Criado. Cuando usted forma un partido, Ujú, tiene gente que se viene al partido, que son gente que son parte del partido. ujú. Entonces, cuando usted elige una persona como candidato a vicepresidente, independientemente que puede ser medio simbólico, lo que fuera, le está diciendo a esa persona que usted en lo personal la considera muy valiosa, tanto que le propone la vicepresidencia. Y en el partido nuestro hay mucha gente valiosa. Yo diría que toda la gente que vino es gente valiosa. Estamos hablando del Partido Constitucional Partido Ambientalista. Constitucional Ambientalista. ¿De dónde viene la gente que podría llegar a votar a Bueno, su partido? y le termino esto. Como es Sí. gente valiosa, Sí. a mí me pareció como algo antipático elegir a uno de tantos valiosos. Ujú, Entonces le dije a Luján, me parece que tú tenés que ser nuestra candidata, ujú. que todos te conocen, que nadie va a decir nada, porque si nosotros elegimos a otra persona puede nacer algún problema interno que no tenemos necesidad de pasarlo. Va a haber unanimidad. Y logramos la unanimidad. La gente nuestra viene de todos lados, como el poema de Idea Vilariño, que le pusieron música a los limareños. De todos lados vienen los orientales. Sí. Bueno, nosotros viene gente de Cabildo, al ser un partido inexistente, se nutre de gente existente Claro. en otros partidos. Y gente joven. Esto es clave. En esta elección de octubre votan 225.000 personas por primera vez, que son jóvenes. Ujú. Hay 180.000 que ya no votan porque fallecieron. Entonces hay una renovación en el cuerpo electoral de 200.000 personas para redondear, se mantiene, pero hay un poquito más. Todos esos jóvenes, aunque no lo ¿Son los sepan, que están más preocupados por el medio ambiente? sí, aunque no lo sepan, son ambientalistas. Ujú. Hay gente que sabe que es ambientalista y otros que no. Estoy de acuerdo porque mi hija, que tiene 15 años, ya fue educada con determinados tips o puntos ambientalistas de los cuales nosotros nos tuvimos que nutrir con el tiempo. Aprendemos de ellos. Ujú. Usted puede ver un joven en situación de abandono total, Ujú. en la calle, en la vía pública, abajo del ombú. Ese abandono personal. Y capaz que toma vino, pero no toma vino en un vaso de espuma Plas. Tomará del pico, Sí. ¿no? Pero tiene como una conciencia, que él no tiene No, conciencia. si está tomando vino ya no tiene conciencia. No, pero me refiero, él no tiene conciencia que tiene conciencia ambiental. Ujú. Todos los jóvenes son ambientalistas Ujú. y le enseñan a los adultos. ¿Siente que puede también sacarle votos a la izquierda por ese lado? Sí, si nosotros logramos transmitir bien, el tema es transmitir. A mí hay gente que me dice, hablas todo el tiempo mal de la izquierda, ¿no? Como que fuera un defecto. Ujú. Y yo digo, bueno, si hablar mal de la llamada izquierda, que ya no existe prácticamente, en su pureza, está mal, yo prefiero ser auténtico y hablar mal. Porque hay que demostrarle a la gente las consecuencias de la izquierda, que están en el mundo. La persona que tiene la oportunidad de viajar, o sea, ¿por qué se cayó el sistema socialista? Se cayó porque el sistema fracasó. Ujú. Y mire que el muro no lo tiró nadie. Dice, che, ¿quién tiró el muro? Nadie. El muro se cayó. Ujú. ¿Venezuela va a terminar cayéndose? Venezuela es cuestión de tiempo. Yo digo que no pasa del año que viene. Ujú. Y después el tema de la educación. ¿Por qué el Frente le cuesta criticar tiranos? O teocracias? ¿O al terrorismo? Porque en muchos aspectos coincide con ellos.
¿Con el terrorismo? ¿Con las teocracias? Cuando no los critica, sí. Ujú. Y nosotros lo que tenemos que hacer, porque ¿por qué va a criticar algo que a ellos no le parece malo? Y nosotros lo que tenemos que hacer es ser inteligentes y no decirle al frente, no reprocharle al frente que no condene esos regímenes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que el frente no condene esos regímenes, nos suma a nosotros. Es dejarlos en exposición, en evidencia, esa manera, ¿Es esa dejarlos? concepción. Claro, es dejarlos en evidencia. Es decir, bueno, a mí me parece macanudo que el frente no condene. Me parece bárbaro. ¿Y por qué le parece? Y porque hay cierta afinidad ideológica. Entonces, ¿por qué van a condenar algo que ellos piensan que está bien? Ujú. Que salgan a marchar por Palestina, por ejemplo. Claro, o por Venezuela, todos esos movimientos. Ujú. Y me parece a mí que nosotros tenemos que ir a la educación es clave. La educación es fundamental. Siempre. Siempre. Ese es el país rico, ¿no? Hace años yo miraba una película en la Irlanda pobre de la Primera Guerra Mundial. Comían papa. Era lo único que había para comer. Y el correo de Dublín llama a niños para repartir correspondencia. Una pequeña ciudad. Todos se conocían. Entonces el jefe del correo dice, requisito andar en bicicleta. Bueno, entonces todos los niños fueron, porque todo el mundo hablaba de bicicleta. Ujú. Y un niño viene y dice, yo sé hacer algo más que andar en bicicleta. Y el jefe del correo le dice, ¿y tú qué haces? Sé leer y escribir. Y el jefe le dice, váyanse todos. Se quedó con ese. Entonces nosotros tenemos que pensar en la primera infancia. Y no nos importa que el niño hasta los 5 años no sepa escribir. El niño hasta los 5 años tiene que jugar. Y hay que darle filosofía para niños, educación emocional, música, estudio de las religiones, meditación. Al niño durante los 5 años, en primera infancia, hay que nutrirlo de eso. Después él tiene todo en el teléfono. Ahora está todo en el teléfono. Uh-huh. Entonces, el método Singapur, que acá es impracticable, pero el método Singapur, que todo el mundo habla deslumbrado, ¿sabe cómo funciona en Singapur? ¿Cómo? En Singapur los primeros 6 años de educación no se dan pruebas de evaluación. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año, sin evaluar a nadie. Bien. Son niños. Uh-huh. Al sexto año el sistema le dice para qué tiene aptitud. Le dice, yo quiero ser periodista, yo quiero ser como Pettinati. No. Mejor. Tú lo admirarás a Pettinati, pero no puede ser porque no tenés condiciones. Porque el niño es el padre del hombre, como decía Freud. Entonces, denme un niño los primeros 7 años de su vida y no me va a importar con quién se junte. Entonces, en esas primeras infancias, seguro, lleva 15 años, una generación. El partido nuestro propone eso. Los niños van a la escuela a comer. Si hay un paro escolar, no importa que se pierda la clase, importa que se pierda la comida. Entonces el sistema le da la bandeja, que no se pierda la comida. Uh-huh. Que está bueno eso, que no deje de comer. Claro que sí. Pero nosotros proponemos en el partido nuestro que el niño en los primeros años de su vida juegue, que vaya a la escuela a jugar y ir transmitiéndole esos valores, porque la filosofía es pensamiento crítico, básicamente es eso. Entonces que el niño sea capaz de, tan chiquito, porque ahí aprende, y después a los 7 años que empiece a aprender a leer y escribir. Y a los 10, 12 años, yo ya estaba mirando un programa que un niño en América del Sur, a los 6 años, más o menos sabe leer y escribir. En Finlandia no. No saben leer y escribir. Empiezan después, porque le dan toda una cuestión más humana, uh-huh, en un mundo que está absolutamente materializado. Y a eso tenemos que apuntar. A eso apunta el partido. Los programas nuestros de educación son, este gobierno hizo una reforma educativa. Sí. Que no se hace desde rama. Ajá. Que también había sido criticado en su momento. Que fue criticado, y que el Frente después lo reivindicó. Obviamente. Y esta reforma educativa que hizo Robert Silva, uh-huh, que la encabezó, el, uh-huh, Frente no va a tocar una coma. Uh-huh. La va a seguir hasta la muerte, porque es una gran reforma educativa. A largo plazo. ¿Cuándo lo vamos a ver? Dentro de 15 años. Lo que le falta a esta reforma es esa primera infancia. Que esa primera infancia usted tiene, me parece que hay que hacer eso. Y después la parte material.
Las Naciones Unidas dice que la pobreza infantil se termina con 500 millones en el Uruguay. Para el gobierno uruguayo 500 millones es un cambio. El Banco República tiene depositado en Estados Unidos como cliente de otros bancos miles de millones de dólares. Como cliente. Entonces, acá es un cambio 500 millones. El otro día un ministro dijo, en una obra de este tamaño, 1.000 millones más o menos es un error admisible. Eso es una barbaridad. Totalmente. El autopista para ir a Punta del Este. ¿Quién va a Punta del Este? Entre comillas, el rico. Que está bien que vaya a Punta... El que va a pasear. Sí, el que tiene ganas. ¿No? El que tiene ganas. Bueno, si demora 2 horas o 3, es un problema del que va, si va a pasear. ¿Usted para qué va a hacer una autopista de 80 millones de dólares de 20 kilómetros? Para que vaya un poquito más rápido. Usted con 80 millones de dólares resuelve una cantidad de problemas de gente que tiene problemas reales, los asentamientos, las viviendas, la gente que está en las peores condiciones. Eso el gobierno no lo resuelve. El gobierno de Frente Amplio no lo resolvió. Y este gobierno empezó un proceso de resolver, como la mudanza entera del barrio Kennedy y el Maldonado, que es un asentamiento histórico, pero muy lentamente. Bueno, y en Casaballe haciendo un polo... Tremendo. Tremendo. Que eso el Frente no lo va a tocar. Entonces el Frente lo que va a hacer es, va a usar para su gobierno, si es que gana, esperemos que no, todo lo bueno que este gobierno le dejó. Y ese va a ser su buque insignia. Gracias, Luz, por venir. Bueno. Hemos estado con el candidato a presidente del Partido Constitucional Ambientalista. Sí. ¿Le gusta? Candidato ¿Le gusta? presidente. Sí, claro que sí. Presidente, ¿le gusta? Me gusta, hay que Ahora, acostumbrar el oído. Tenemos 2 secciones que siempre hacemos, pero ahora también vamos a agregar una más, donde le voy a pedir que sea rápido en las respuestas. Rápido. Esta sección se llama Si yo fuera presidente. Si Es nueva. yo fuera presidente. Si yo fuera presidente, ¿aplicaría las medidas prontas de seguridad para combatir la inseguridad? No en este momento. Bien, No hay emergencia de seguridad acá. bien. ¿Negociaría por fuera del bloque del Mercosur? Sí, ¿Avanzaría en un TLC con China? nunca. El error más grave del presidente de la calle, cuando me digan a mí, señálele el error más grave al presidente de la calle, haberse venido a la China continental. En China hay 114 ciudades de 1 millón de habitantes. Y este dato es real. Sí. O sea que a Uruguay a China no le interesa. Si tiene 114 ciudades de 1 millón de habitantes. A China le interesa a Uruguay como una cabeza de puente para otras cosas, ¿no? Y Uruguay se ha mantenido sin contaminación de la China continental. Que los chinos tienen paciencia. Hacen planes a 50 años. Entonces el presidente uruguayo ir a China a decir que se estudie mandarín, como dijo, que hay que incorporar los planes de estudio, que reconoce que China tiene derecho a invadir Taiwán. Opa. Eso es una barbaridad. No sé cómo... Es el gran error del presidente. Otra, ¿incorporaría el Ministerio de Justicia? No se necesita Ministerio de Justicia acá. ¿Apoyaría la ley de eutanasia? Voté en contra. Acá ya existe la eutanasia. Todo hemos pasado en nuestra familia de eutanasia. ¿Crearía un Ministerio de la Mujer? No. ¿No es necesario? No es necesario porque la mujer es como el hombre. Tampoco crearía un ministerio del hombre. ¿Aplicaría una ley de urgente consideración como hizo el gobierno de Luis Lacalle Pou? Es una buena herramienta, pero con menos temas. ¿Continuaría con la reforma educativa que se implementó en este gobierno? Sí, sin duda. Nadie habla de la reforma educativa y es de las cosas más importantes. ¿Que se ha logrado? Que se ha logrado, que este gobierno lo hizo. ¿Reformaría el sistema carcelario? Sin duda. Ahí hay que ir a la privatización del sistema. ¿Liberaría el mercado de combustibles? Sí. Incluso estaba en la LUC y se sacó. ¿Implementaría una reducción de la jornada laboral? No. ¿No la hay? No la veo. ¿Mantendría la ley de internación compulsiva para personas en situación de calle? Sí, muy buena esa ley. ¿Implementaría políticas para lograr una ley de paridad de género? Ya tenemos leyes. ¿Crearía un listado de grupos terroristas para poder declarar, por ejemplo, organizaciones como Hamas y Hezbollah terroristas? Sí, claro. Son terroristas. Pero está bueno que el país lo remarque, se pronuncie. Sí, claro. ¿Por qué no lo ha hecho Uruguay todavía?
Y habría que preguntarle al ministro de Relaciones Exteriores. Porque además en el mundo los grupos terroristas están como desapareciendo. Quedan algunos. Y bueno, no tiene que quedar ninguno. De eso se trata. Sí, eso se trata. De eso se trata. Lust, ¿ya quieres llevar las preguntas? Sí, me las voy a llevar. Porque ya ha respondido 14 preguntas sobre su mandato De la presidencia. a la presidencia de la República. ¿Jugamos a una palabra? Una palabra. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora, ya. Valen más los hechos que las palabras. Eduardo Lust, candidato por el Partido Constitucional Ambientalista. Vio que lo digo varias veces Sí. para que quede en no es porque yo lo vaya a votar. Bueno, espero que me vote. Le voy a traer la lista, la 1187. ¿Cuál? 1187. ¿Por qué eligió ese número? Porque cuando yo vine de Paysandú a estudiar, vivía en una pensión en la calle Batoví, 2324, que queda enfrente al Palacio Legislativo. Y para ir a la pensión me tomaba el 187. Entonces el 187 en mi juventud me llevaba al Palacio Legislativo donde yo vivía enfrente. Y ahora tal vez la lista 187 me lleve al Palacio a una banca. Tiene como un significado ahí. Muy bien, me simbólico. gustó esa Sí, historia, ¿eh? Sí, está Muy bueno. bien. Vamos a tirar palabras y usted me dice lo primero que se le pasa, ¿eh? Bien. Partido Constitucional Ambientalista. Una solución para los problemas Es reales. una palabra. Lo mejor. Cabildo Abierto. Un fenómeno electoral que cayó. Pero ¿cómo le Ah, cuesta una resumir palabra todo sola. en una palabra? Sí, difícil, sí. Sí, claro. Guido Manini Ríos. Buena persona. Hay dos. Buena. Vamos bajando. Sí. Igual. Irene Moreira. Amiga. Guillermo Domenech. Amigo también. Fiscalía. El gran hermano. Dos palabras. El Gran Hermano Sí. por las filtraciones. Por las filtraciones y por los acosos que hay entre ellos. Upa, ¿se acosan? Sí. ¿Los fiscales? Sí. ¿Entre ellos? Sí, las fiscales denuncian que han sido acosadas por fiscales. ¿Pero sexualmente o políticamente? Acosos laborales. Laborales. Y ha habido sumarios por acoso. Y eso no sale, no se filtra mucho. No se filtra mucho, están todos deprimidos, la enfermedad del siglo XXI. Sí. Eligen los casos, le dicen, este caso no lo quiero, déselo a otro. Se perdió el rumbo, es como decía... ¿En la fiscalía se perdió el rumbo? Sí, es como decía Séneca, para el que no tiene rumbo no importa dónde sopla el viento. Y esto es igual. Es muy jodido lo que acaba de decir. Sí, porque es lo que uno ve. No, porque es fiscalía. Y la Sí. fiscalía, en definitiva, decide el destino de las personas también. Claro, la libertad de la persona. ¿Y qué te parece? Hay 230 fiscales en el Uruguay. Y hay capaz 200 que realizan una tarea. Pero los temas que impactan son esos que es lo que la gente ve. No hay un día en televisión que no aparezca un fiscal. Ahora un juez cuando aparece. Nunca. Gran Hermano. Gran hermano. Jorge Díaz. Un desastre jurídico. O sea, es el autor de esto y importó un sistema ajeno absolutamente al Uruguay. ¿De dónde lo importó? Del sistema anglosajón, que ahí funciona, porque es otra cultura. Yamandú Orsi. Un buen intendente. Intendente, una palabra. Está siendo bastante jodido, ¿no? Diciéndole intendente a un candidato a presidente. Sí, porque es un buen intendente, pero no creo que sea un buen presidente. Carolina Cose. Ingeniera. Blanca Rodríguez. Informativista. José Mujica. Un misterio. ¿Por qué? Porque es un hombre que hizo mucho daño al Uruguay. ¿Habla en pasado? Sí, hizo mucho daño. Hoy es un hombre anciano, que en su ancianidad, sin pronunciarse nunca públicamente de todo lo mal que hizo, ha tomado actitudes como para tratar de enmendarlo. Entonces es un hombre es un misterio su razonamiento. Luis Lacalle Pou. Bueno, un gran presidente. Álvaro Delgado.
Y pues necesario que gane. Valeria Ripoll. Un descubrimiento. Pedro Bordaberry. Repetidor. Andrés Ojeda. Pues hizo lo mismo que en el 19. Ajá. Lo que pasa es que el partido que era el 19 lo vetó. Ujú. No participó en las internas, quiso presentar una lista luego. Sanguinetti y tal le dijeron que no. Ahora no se presentó en las internas y se vino y el Partido Colorado lo recibió porque le suma. Andrés Ojeda. Andrés Ojeda es indefinible. Allanamientos nocturnos. Necesarios. La reforma de seguridad social. Muy buena. Buena. La que hicimos nosotros. Eduardo Lust. Una esperanza. 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 Nos vamos, miren la hora que es. ¿Podemos hacer un sinopaso? Sí. Vamos. Llega a Malos Pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Puede usar solo 2 pasos, ¿eh? ¿Está listo? Sí, sí. Sí, no, paso. ¿Manini Ríos es un dictador dentro de Cabildo Abierto? No. ¿Irene Moreira merece volver al Senado de la República? No. ¿Lo cree capaz a Manini Ríos de decir qué lástima que no te mató a guiar? Sí. Lo dijo además. ¿Eh? Además lo dijo. ¿Los partidos políticos tienen miedo de utilizar las medidas prontas de seguridad? Sí. Si prospera el plebiscito de la reforma de seguridad social, ¿es lo peor que le puede pasar al país en materia económica? Sí. ¿El Ministerio de Justicia es una violación a la Constitución? Sí. ¿Álvaro Delgado es demasiado tibio hasta el momento en la campaña? Sí. ¿Siente que Yamandú Orsi está preparado para ser presidente? No. ¿Cree que Carolina Cose está en un cargo que no quiere estar? Paso. ¿Cree que Orsi y Cose tienen buena relación? No. ¿Cabildo Abierto es un partido en peligro de extinción? No. ¿El PIT-CNT y el Partido Comunista tienen de rehén al Frente Amplio? Sí. ¿La Fiscalía está tomada por la izquierda? Sí. ¿Cree que Valeria Ripoll está capacitada para asumir la vicepresidencia? No. ¿Siente que Blanca Rodríguez tiene la experiencia y capacidad para debatir en el Senado? No. ¿Le da miedo quedarse sin su banca legislativa? No. ¿Ya arregló su apoyo con la coalición multicolor? No. ¿Arreglará? Sí. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bueno. Eduardo Lust, candidato del Partido Constitucional Ambientalista. En Malos Pensamientos y su lista. 1187. La vamos a traer para el empujón. Ah, ¿quiere participar del empujón? Venga, pará, ¿tiene Instagram la lista o no? Tiene. ¿El partido tiene? Tiene el ¿Qué tiene? A ver, ¿qué tiene? ¿Se acuerda de qué es? Partido... Partido Constitucional Ambientalista. No recuerdo el Instagram. A ver, momento. Partido Constitucional Ambientalista. A ver, ¿No tiene? me parece una mina en pelotas. No, no. O si no, Eduardo Luz. Eduardo Luz, vamos con Eduardo Luz. Un momento. Eduardo Lust. El empujón. A ver, Eduardo Lust. Acá está. ¿Me sigue? Sí, Lo voy a claro. seguir yo también. 2475 tiene. 2475. Ahora 2476, lo acaba de seguir uno. PCA.UI es la cuenta del Partido Constitucional Ambientalista. 574 seguidores tiene. PCA.UI. PSA.uy. Ya pasó los 2520 en la suya, ¿eh? 2533. ¿Quiere venir mañana? Vengo mañana. Listo. Presentó Vení mañana que creo que está. Rosés.